se'n parla molt... Bueno, sembla que no ha sigut res. Es parla molt de la justícia en els darrers temps, però vaja, no és una cosa d'ara sinó de fa temps. Jo recordo que l'any 85, em sembla que era, un alcalde andalús de Jerez de la Frontera que precisament no seria la persona més indicada per fer una crítica seriosa de la justícia, i ara està en mans de la justícia i fins i tot em sembla que té algunes condemnes, no? El Pedro Pacheco, que deia que la justícia era un cachondeo, no? Que els que som una mica més grans segur que la recordem, no? Des de llavors fins ara, el 2024, la frase emblemàtica que jo m'he quedat gravada del llibre que ha editat recentment, que ha publicat recentment el nostre convidat d'avui, doncs m'he quedat en que tenemos un problema con nuestros jueces. I no sé per què, una associació d'aquelles estranyes, doncs m'ha vingut al cap la idea de com si hagués passat un temps que haguéssim estat adormits i simultàniament el record d'un microrelat d'aquests d'Augusto Monterroso que deia una cosa així com que quan va despertar el dinosaure encara hi era. El dinosaure encara hi era. No? Hem convidat el Joaquín Orías perquè ens parli d'aquest dinosaure. És doctor en dret, professor de dret constitucional a la Universitat de Sevilla, va ser lletrat del Tribunal Constitucional durant 6 anys, va dirigir el projecte de la Unió Europea per la reforma del sistema judicial d'Albània i diversos projectes de reconstrucció social en camps de refugiats de Bòsnia i Grècia. És autor de nombrosos estudis i publicacions, entre els quals Principios del Derecho de la Información, que té tota la pinta d'un manual, no? Llibertat d'expressió, una immersió ràpida, que el podeu trobar aquí a la sortida, qui estigui interessat, no? Aquest està editat en català també, i La justicia en el banquillo, que és d'alguna manera la idea marc de la xerrada que proposem avui, no? També és un actiu tuitaire, un guerrer de la selva aquesta del Twitter que s'hi fa molt, diguem-ne, i no sé què més podria dir-vos. Estem molt contents que hagi vingut aquí i que ens parli de la justícia d'aquest dinosaure. Moltes gràcies, Joaquín, i moltes gràcies a vosaltres per assistir. Jo ara el deixaré perquè parli amb vosaltres i després farem el col·loqui com sempre, no? I continuarem. Gracias. Sí, se oye. ¿Te quedas? No, me voy. Vale. Más cerca. ¿Ahora? Que no puedo respirar y suena. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Gracias al Fórum por invitarme. Lo primero que tengo que hacer antes de empezar a hablar es disculparme porque voy a hacer mi intervención en castellano. Ya me gustaría poder hacerla en catalán. Me parece que sería razonable que cuando alguien aquí tuviéramos esa capacidad, pero no, desgraciadamente no controlo vuestra lengua, así que tengo que hacerla en castellano y espero que lo entendáis todo el mundo igual. Y ahora no sé cómo qué quiero hablaros. A ver, no, quiero decir, yo creo que empezamos como sociedad, toda la sociedad, y en Cataluña yo creo que sucede más que en el resto del Estado, empezamos a tener conciencia de que el poder judicial no es un poder neutro. Yo creo que empezamos todos, sobre todo la gente que se mueve, la gente que tiene inquietudes, la gente que no sigue la misma senda de todo el mundo, pues empieza a tener la conciencia de que, ¿vale?, de que vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia,
pero que el poder judicial no es un poder neutro que trate a todo el mundo por igual. No es un poder que aplique las leyes tratando a todo el mundo por igual. Eso es una sensación que cada vez tenemos más personas y que yo la tenía hace un tiempo, la sigo teniendo, pero lo que quiero contaros hoy, esta noche, un poco es el estudio, que el resultado sea este libro, pero no vengo a presentar el libro exactamente. Yo quiero contaros un poco la experiencia que he sacado de decir, oye, yo tengo también la impresión de que los jueces en España ya no son un poder imparcial, de que determinados movimientos sociales se encuentran enfrente a la ley, porque es la ley interpretada por los jueces, y lo que vengo a contaros es hasta qué punto esa sensación es real o no es real, hasta qué punto hay datos que demuestran esto, o simplemente, fijaros, la mayoría de los jueces, muchos jueces dicen, no, nosotros somos neutrales, lo que pasa es que cuando alguien pierde un caso siempre piensa que el juez es el malo, ¿no? Digamos que hay muchos jueces que se defienden diciendo que estas críticas son como los malos estudiantes que dicen siempre que el profesor le tiene manía. Entonces yo lo que he intentado descubrir y lo que voy a intentar contaros esta noche es si hay datos de si de verdad el profesor nos tiene manía o es que nosotros somos todos malos estudiantes. Eso es un poco la cuestión de fondo. Entonces, fijaros, y yo he empezado por el principio. Voy a intentar contaros varias cosas, ¿vale? Pero voy a intentar empezar cronológicamente. Quiero decir, una de las cosas de las que más veces se acusa a los jueces españoles, se dice, es que los jueces son franquistas. Los jueces se defienden, y eso hay que decirlo también, los jueces se defienden diciendo no podemos ser franquistas porque Franco ha muerto. O porque nacimos cuando Franco ya había muerto. La mayoría de los jueces dicen, no, yo tengo 40 años, cuando yo nací Franco ya había muerto, yo no puedo ser franquista. Eso es un disparate porque todos sabemos que se puede ser franquista después de Franco y que nos quedan todavía varias generaciones de gente que son franquistas sin necesidad de la figura, porque franquista no es el que sigue a una persona que ya murió, es quien se adhiere a un régimen y a un sistema de entender la sociedad que fue el franquismo y que está todavía en muchas partes de la sociedad española. Entonces yo empecé con esa duda y cuando empecé a ver si los jueces, y empecé a mirar documentos, si queréis os hablo un poquito muy brevemente de los jueces durante el franquismo y la transición, por presentar el tema. Pero fijaros, el primer dato que yo encontré y me impactó es que los jueces eran conservadores antes de Franco. Me explico. Fijaros, durante la Segunda República Española, entre el año 1931 y 1938-39, cuando ya desaparece la República durante la guerra, en esa época los jueces españoles fueron el gran obstáculo para que la República Española, que tenía unos ideales de democracia, de progreso, incluso de autonomía territorial, todos esos ideales de la República se fueron al garete en gran medida, no solamente, pero en gran medida porque los jueces españoles estaban en contra de la República. ¿Qué quiero decir con eso? Que igual tienen razón los jueces cuando dicen que ellos no son franquistas, que ellos ya eran un poder conservador y un poder determinado antes del franquismo. Ellos son precursores de Franco. Franco vino a hacer lo que ya ellos hacían. Y eso es curioso de ver porque eso nos enseña o nos muestra a la judicatura española, fijaros, como un grupo de interés, como un colectivo, se puede usar, yo creo que sin miedo, aunque ahora es una palabra que no se usa, como una casta que defiende unos intereses pues, sociales, económicos, ideológicos, desde principios del siglo XX. Desde principios del siglo XX, el sistema actual de judicatura, los jueces actuales y el acceso a la carrera, más o menos se inventa a final del siglo XIX, cuando se inventa ya un Tribunal Supremo, se dan competencias al Tribunal Supremo y se inventa la manera que los jueces no los nombren. Antiguamente los nombraban los caciques en cada pueblo y ya se decide que no, que en vez de nombrar los caciques en cada pueblo, se van a nombrar todos desde Madrid y va a haber un sistema de nombramiento estatal de los jueces. Eso pasa a principios del siglo XIX y ya en ese momento a la judicatura se la configura como, fijaros, no como en otros países democráticos, en los que los jueces son
la garantía esencial de la democracia. En un país democrático normal, el pueblo elige a un parlamento. El parlamento hace leyes y esas leyes se tienen que aplicar. Y normalmente los jueces son la garantía de que se apliquen las leyes que ha aprobado la mayoría del Parlamento. O sea, fijaros, si hay una mayoría del Parlamento que es de izquierda, los jueces tienen que aplicar leyes de izquierda. Si hay una mayoría del Parlamento que es de derecha, leyes de derecha. Si hay una mayoría del Parlamento que es feminista, los jueces tienen que aplicar el feminismo. Quiero decir, los jueces tenían que ser un poder neutro, que es lo que se decía en la construcción clásica de Montesquieu, un poder neutro que simplemente convierta en realidad la voluntad popular que se plasma en las leyes. Por eso los jueces debían ser una garantía para la democracia. En España, desde que se crea el Poder Judicial, se crea con otro objetivo. Se crea con el objetivo de, por supuesto, aplicar las leyes, tener un sistema de leyes, pero también de intentar evitar que haya leyes o interpretaciones de las leyes que sean contrarios a un grupo social determinado, que a principios del siglo XX pues era el grupo de los grandes propietarios, de la gran burguesía y los que controlaban el Estado. Entonces, durante la Segunda República, y es que es muy peculiar, durante la Segunda República, cada vez que se empieza una medida, pues reforma agraria, una medida progresista, una medida de democratización, inmediatamente los jueces dicen, eso es ilegal, eso no se puede hacer, me niego a hacerlo. Tanto eso así, y es un dato que yo creo muy curioso y que os va a gustar, cuando Franco llega al poder y empieza el franquismo, se depuran funcionarios en todos los estamentos del Estado. Quiero decir, se depuran policías, pues hay policías que van a la calle por ser republicanos, se depuran muchísimos maestros y maestras, se acabó con toda la educación básica republicana en todos sitios, en todos los territorios que componen España. Se depura a muchos profesores universitarios, casi más de la mitad, se los echa a la calle, se depura a funcionarios municipales, a alcaldes. Fijaros, entre quienes ocupaban la administración en la República y quienes lo ocupan con el franquismo, a más del 50, el 60% se los expulsa. En algunas áreas mucho más, como he dicho, los maestros. Bien, en toda España solamente fueron depurados 11 jueces. Quiero decir, fijaros, a la vez que el franquismo es consciente de que para el nuevo Estado fascista, o como queráis llamarlo, neofascista, con el nombre que queráis poner, cuando quieren que el nuevo Estado se desarrolle, dice, no podemos usar a los maestros, porque los maestros de la República están enseñando a los niños a ser libres y están enseñando valores de igualdad que no coinciden con el nuevo Estado, y lo mismo con algunos policías, con maestros, con militares. Cuando llegan los jueces dicen, no, aquí no hay que tocar nada porque estos son de los nuestros. Digo para que entendáis cómo la acusación de que los jueces son franquistas es injusta, claro que son injustas. Es que ellos ya eran franquistas antes de Franco. ¿No? Pero hay datos. Y fijaros, de estos 11, creo que son 11 jueces que se depuran, la mayoría no es por ser de izquierda, cuidado. El caso más sonado es del juez decano de Mallorca, que lo depuran porque era homosexual. Dicen, es una vergüenza que un señor que sabemos que es homosexual siga siendo juez, pero era un homosexual facha. Quiero decir, que los jueces depurados no son depurados porque eran muy progresistas, sino que son depurados pues porque tenían comportamientos que de pronto esa moralina que se impone otra vez con la Iglesia y con Franco, pues no coincidía. Pero ni siquiera por ser demasiado progresistas. Durante el franquismo, los jueces españoles se asientan en el modelo actual. El modelo actual, que después hablaremos. Espérate, voy a poner un reloj o algo. Bueno, yo hablo mucho. Si os aburre, levantad las manos, haced esto, porque no sé parar. Fijaros, durante el franquismo se sientan las bases del sistema actual. Pero no es que se sientan las bases, es que se siguen aplicando hoy día las mismas normas. Insisto, los jueces dicen, no somos franquistas. Ah, vale, qué bien. Pero nuestro modelo, nuestro diseño, nuestras normas están hechas durante la época de Franco. El sistema de oposición. La oposición por la que se convierten los jueces en jueces se diseña en el año 40, cuando Franco empieza a tomar el poder, cuando se crea una escuela judicial, que se crea en el 45, y se diseña el sistema de promoción. No ha cambiado un pelo. El sistema que durante el franquismo se consideraba que era el sistema adecuado para decidir quién se convierte en juez. Es decir, cuidado con lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de la oposición para ser juez, hablamos de que el Estado dice, ¿cuál es mi modelo de juez? ¿Qué voy a evaluar en una persona
para ver si merece ser juez o no. Bueno, pues lo que se evaluaba en el franquismo es lo mismo que se evalúa hoy. El modelo de juez es el mismo. Hombre, han cambiado las leyes, son otras leyes, pero básicamente el temario no ha cambiado tanto. Después lo contaré, no ha cambiado casi nada. Entonces, el modelo de cómo se convierte uno en juez se establece en el franquismo. La planta judicial se establece en el franquismo. Las competencias del Tribunal Supremo y de todos los tribunales se establecen en el franquismo. Y durante el franquismo, los jueces funcionan cómodos. Claro, alguien podría decir, bueno, los jueces no eran franquistas necesariamente. Los jueces se limitaban a aplicar las leyes. Es verdad con una salvedad. Cualquier interpretación de la ley que no hubiera ido por la línea que hubiera querido el gobierno franquista, pues no se hubiera podido aplicar. Y fijaros, un detalle que se olvidan de contar los jueces. Durante todo el franquismo, el jefe de los jueces no es como hoy día el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo. Quien decide todo sobre los jueces es el ministro de Justicia nombrado por Franco. Luego, durante todo el franquismo, la gente se convierte en juez, pero quien decide cuando sancionan a uno, cuando no lo sancionan, cuando lo cambian de territorio, cuando suben al tribunal, quien decide todo, los ascensos, todo es el ministro de Justicia del régimen franquista. Esto no es por acusar a nadie de nada, es por poner en situación de dónde viene la idea de que, claro, cuando se produce la transición, a partir de 1975, ahí sí que no hay depuración, en ningún sentido. Los mismos maestros, profesores universitarios, policías o militares, que eran policías, militares o maestros con Franco, al día siguiente lo son aplicando la Constitución. Ningún problema, porque eso fue la idea de la transición. Los jueces también. Fíjense, eso quiere decir que un juez que en noviembre de 1975 aplicaba una ley que decía que quien sea comunista va a la cárcel y puede llegar a ser condenado con pena de muerte, el mismo juez que decía, ¿usted es comunista? Sí, a la cárcel, pasan 3 años y tiene que aplicar menos, pero con 3 años con la Constitución, tiene que aplicar una ley que dice, si a alguien lo persiguen por ser comunista, tengo que meter en la cárcel al que lo persigue. Los jueces nos dicen, eso no es ningún problema, yo soy un funcionario, yo aplico la ley que quiera. La realidad no es así. La realidad es que los jueces aplicaban el sistema legal y judicial franquista con cierto entusiasmo, con cierta conexión, y les ha costado muchísimo, les está costando, han pasado 40 años, muchísimo, empezar a aplicar la Constitución y los valores constitucionales. Os comento un tema nada más, un detalle. En la oposición para convertirse en juez hoy día, en la oposición que todo el mundo tiene que hacer, para convertirse en juez hoy día, hay 200 temas que se tienen que aprender de memoria, después contaré. De esos 200 temas hay uno sobre la Constitución, que incluye la Constitución, los derechos, los tratados internacionales, todo en un tema. Y 199 de leyes, igual que las que había en la época de Franco. Entonces, quiero decir, eso nos muestra la importancia que le dan a los valores constitucionales el sistema judicial. Ese sistema que viene de Franco, en todo caso, podríamos decir, bueno, pues los jueces son neutrales o son tan neutrales como eran en la época de Franco. Efectivamente. Pero al no haber cambiado el sistema de acceso, tenemos un modelo judicial pues que no se centra en los valores que tenía que tener la Constitución. Y voy a contaros cómo se convierte uno en juez en España hoy día y que tiene una conexión con lo que os estoy diciendo. Para convertirte en juez, como os he dicho, te tienes que aprender de memoria 200 temas. De memoria. Y ser capaz de recitarlo. Los jueces no dicen recitarlo, dicen cantar. Entre sí, si conocéis a algún juez, a algún candidato, dice, ayer fui a cantar. Cantar es lo que ellos dicen, exponer lo que han aprendido. Pero las palabras no son neutras. ¿Por qué le dicen cantar? Le dicen cantar porque si tienen que aprender cosas de memoria, largarlas de carrerilla, porque el examen sigue siendo oral. Y no sé si entendéis por qué sigue siendo oral. Sigue siendo oral porque los jueces que evalúan quieren ver quién es el candidato. Quieren ver cómo ha vestido, quieren ver cómo habla, quieren verle la cara, quieren saber quién es. Entonces, se han negado repetidamente a que las pruebas sean escritas. Las pruebas son orales en el Tribunal Supremo. Y en esas pruebas orales, los candidatos a ser juez cantan de memoria temas. ¿Qué se evalúa? Se evalúa que tengan buena memoria, muy buena memoria. Se evalúa que se adecuen al tiempo. Lo que más puntos te das es que te dicen, tiene 57 minutos y empieza en el minuto 1
y acabe en el 57. Eso se valora mucho. Que vocalices bien, que gesticules bien, que vayas bien vestido. Eso es lo que se evalúa. Se han negado repetidamente a que haya una prueba práctica. En España, para ser juez, no tienes que demostrar que eres capaz de aprenderte de memoria una cosa y aplicarla. Solamente que la puedes repetir y puedes cantar y lo puedes hacer en tiempo. Esa es la prueba que se había querido en el franquismo y la que se ha mantenido hoy día. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un modelo, fijaros bien, ¿qué modelo de jueces queremos? ¿Queremos jueces que tengan empatía? Empatía, entenderlo bien. Empatía no quiere decir que no apliquen la ley por igual a todos, pero que entiendan los procesos que hay detrás. Lo que se llama la perspectiva de género hoy día es empatía. Es que tú entiendas cuando te viene un caso de maltrato, los procesos que hay detrás y lo que lleva al maltrato y lo escondido que puede estar el maltrato a veces en un caso. O cuando tienes un tema de separación, que entiendas lo que hay detrás. Cuando tienes que decidir sobre el futuro de unos niños, que entiendas lo que están pasando a los niños. Esa es la empatía. La empatía no se mide. Podríamos decir, ¿queremos jueces empáticos? No, no lo medimos. Podríamos decir, ¿queremos jueces capaces de investigar? Tampoco lo medimos. ¿Queremos jueces que sepan ser imparciales? Tampoco lo medimos. En otros países se miden todas estas cosas. En España solo se mide que sepas cantar de memoria 200 temas. Punto. Con eso, al día siguiente te conviertes en juez. Con un pequeño matiz que no os he contado y que es significativo. No basta con que tú en tu casa estudies para aprenderte de memoria 200 temas. No, para nada. Tienes que aprenderte 200 temas con un juez que te prepare. Eso es la figura de lo que llaman los preparadores. Los preparadores son jueces, casi siempre jueces que están ya en altas instancias, que ellos te preparan. Ellos te dicen cómo tienes que cantar, cómo tienes que decir las palabras, cómo tienes que vocalizar, qué cosas le gustan al tribunal, qué cosas no. Todos los jueces tienen un preparador. Los preparadores, punto 1, en el 90% de los casos, fijaros, y eso es terrible y está demostrado, y no hace falta demostrarlo, cobran en negro. No os riáis porque es triste, es trágico. Todos los jueces, preguntadle a alguien que esté estudiando juez, todos los que quieren ser jueces tienen que a fin de mes llevarle un sobre con billetes a su preparador y dárselo, ni por Bizum, ni por transferencia, ni por nada que deje rastro. No sabemos si los jueces lo declaran. Yo adelanto, la mayoría no, pero seguramente algunos hay que lo declare. Todos, 100% cobran en sobre, en billetes, a final de mes, a principio de cada mes. ¿Qué es lo que se le está transmitiendo a los candidatos de esa manera? Y por eso a mí me parece tan terrible. Le están transmitiendo, cuando seas juez, te puedes saltar la ley. Porque el mensaje que están dando es, nosotros, yo que ya soy un juez del Tribunal Supremo, le hago un corte de manda a Haciendas, de mangas, y no pago impuestos. Y como yo me lo salto, ¿por qué? Porque soy juez. Y le están diciendo a los chavales, muchacho, cuando seas como yo, tú también te vas a poder saltar las leyes. Luego, la manera de entrar en el Poder Judicial en España es a través de una persona que te va diciendo que las leyes a él no se aplican y que se las salta, que para eso es juez. Y es un mensaje, insisto, no es que España se arruine por lo que dejan de pagar los jueces. Será muy poco, no sé cuánto es. No es eso. Es lo que hay detrás de idea de quiénes están y quiénes no están vinculados por las leyes. Eso es punto 1. Punto 2, los preparadores, todos conocen quién prepara a quién. Todavía hoy día, si hubiera aquí algún juez, le preguntan a un juez, todos los jueces saben quién lo ha preparado a él y quién ha preparado a sus amigos. Tu preparador es quien te introduce en un mundo que es el mundo del Poder Judicial. Y eso quiere decir que el día que tú apruebas la oposición, tú no llegas a un trabajo, no te conviertes en juez como si te convirtieras en profesor de instituto o en médico, que hubiera aprobado el examen para que hubieras conseguido plaza. No. Tú entras en una casta en la que todo el mundo se conoce, en la que todo el mundo te conoce y en la que inmediatamente tus compañeros te acogen. Son pocos, en España hay menos de unos 5.000 jueces, un poco más. Todos se conocen, tú entras en ese mundo en el que te dicen, tú eres un privilegiado, tu preparador te ha presentado, te tienes que vestir de determinada forma, tienes que tener determinados hábitos y pasas a ser un miembro de este grupo, algo muy parecido a una casta. Eso influye en cómo los jueces ven su propia posición. Y tiene mucho que ver con lo que voy a contaros después, con lo que está pasando hoy día con los jueces. He empezado por el principio. ¿Por qué tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver porque ese modelo de convertirte en juez crea jueces que ellos se creen que están por encima de todo. Ellos son una élite. Son una élite porque yo
aprendo de memoria más que nadie. Dicen, mi oposición es la más dura que hay, dicen ellos. Pero no es dura porque, fijaros, no es dura porque aprendan lo que tienen que aprender. Es dura porque aprenden a cantar. Claro, si yo quisiera cantores, pues haría esa oposición. El problema es que el Estado español todavía nunca ha tenido narices de plantearse qué modelo de juez queremos. En otros países, ¿cómo te conviertes en juez? Pues de muchas otras formas. Os digo, en Alemania, para ser juez tienes que haber trabajado 3 años, creo que son, de abogado. Pues eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque antes de ser juez te has sentado en el otro lado del banquillo, has visto cómo funciona, has visto cuando te humillan, cómo respondes, has visto los problemas que te da un juez y vas a ser juez con otro carácter, por ejemplo. En Francia, en Holanda, pues hay test psicológicos importantísimos, que es lo más importante. Es decir, que la persona que entra de juez no sea un chalao, no sea un autócrata, no sea una persona que tiene una idea de sí mismo muy alta y que sea capaz de trabajar. Hay test de empatía, hay un montón de mecanismos para conseguir jueces que hagan casos prácticos, que tengan capacidad de ser neutrales, que tengan empatía con la sociedad, que no sean arrogantes, que hay mecanismos de sobra en todo el mundo, pero no se aplican. España es, creo que con 2 o 3 países más de la antigua Unión Soviética, el único país que tiene un sistema de oposición memorística. Te aprendes 200 temas, te convierte en juez. Y ahora viene el tema central de lo que yo quiero hablaros hoy. El tema es la imparcialidad. Fijaros, en la ficción española, imparcialidad. En la ficción española, el día que tú vas al Tribunal Supremo, hay un tribunal, varios jueces, profesores, no sé qué, cantas, cuentas el tiempo, perfecto. Te dicen, aprobado. Bien, en la ficción española, en el momento que te dicen, aprobado, el Espíritu Santo entra dentro de ti y te da la capacidad de ser imparcial. Os lo prometo. No, por favor, los jueces dicen, esto que suena gracioso, aquí un juez lo diría con la cara seria sin reírse. Diría, no nombraría Espíritu Santo, claro, pero diría, yo, al aprobar mi oposición, he aprendido a ser imparcial. Dice, pero ¿usted qué coño ha aprendido de nada de ser imparcial? No, es que yo soy imparcial. Usted sabe cantar. Pero ellos piensan que en ese momento adquieren la capacidad de separar sus propias creencias de la aplicación de la ley. Y en ese momento ellos se creen que ya están capacitados para cuando 2 personas le plantean un litigio, una duda, decidir quién tiene razón con total neutralidad, sin dejarse llevar por sus sesgos, sin dejarse llevar por sus ideologías, sin dejarse llevar por su manera de ver el mundo. No, yo ya soy imparcial. Cuando consiguen la oposición, van 1 año a la escuela judicial. En la escuela judicial le dan 6 meses de clase de algunas cosas que no habían estudiado en la carrera. Por ejemplo, de derechos humanos, porque como no entra en la oposición, porque no es tan importante, pues se lo dan en la escuela judicial. Pero en la escuela judicial, señores, hay un pequeño problema. Y es que los jueces ya han pasado la oposición. Luego no pueden suspender. Yo he tenido compañeros, profesores universitarios, que han ido a dar clases a la escuela judicial y cobrando un dineral, viviendo muy bien en Barcelona, y al 3er año han dimitido. Porque dice que no eran capaces de dirigirse a un auditorio donde hay 30 chavales que se creen que saben más que nadie, que han sacado su oposición y a los que tú no los puedes suspender. Entonces tú dices, os voy a explicar de derechos humanos. Y le dicen, humano que tengo aquí colgado. Ya está. De verdad. Les da igual. Porque no los pueden suspender. Y están allí en clase haciendo otras cosas, tonteando entre sí, ligando. En la escuela judicial se liga mucho porque llevan 4 o 5 años preparando la oposición y no han conocido varón ni mujer. Y ahí aprovechan. Vale. ¿Es verdad? Pero no. El sistema, que es lo que quiero decir, no está preparado para que ahí aprendan nada. Y a partir de ahí, inmediatamente a los 6 meses los mandan de jueces en práctica a un sitio y empiezan a ser jueces y después ya se convierten en jueces normales y corrientes. Claro, con este material humano, insisto, no es culpa de ellos. Es un sistema en el que a ti te obligan a entrar en una casta, te obligan a aprender unos valores que no son los que tienes que aprender y te meten. A no ser que tú seas una persona, que los hay jueces muy valiosos y muy valientes, pero a no ser que tú seas antes de adjudicatura una persona activa, con valores, con preocupación por los derechos humanos, si no lo eres y no te resistes, lo que te empujan, el 80% de los jueces, eso te empuja a un modelo de juez que ahora veremos las consecuencias que tiene. Hay algunos que se resisten y hay buenos jueces y hay jueces demócratas en España, por supuesto que sí. Pero tienes que tener ya una capacidad de resistir a todo este procedimiento.
Claro, la imparcialidad. Fijaros, la imparcialidad es algo a lo que no quiero hablar mucho tiempo, porque no quiero gastar la tarde hablando de imparcialidad, pero fijaros lo que quiero decir. La imparcialidad no se puede demostrar. A ti alguien te dice, yo he decidido esto imparcialmente. Eso es indemostrable. Lo que sí se puede demostrar, escúchame bien, son dos cosas. Una es la parcialidad. ¿Qué quiere decir la parcialidad? Hombre, que si un juez evidentemente lo pillamos hablando con una de las partes diciendo te voy a dar a ti la razón por esto, pues lo podemos. Que sea imparcial, lo dice él, no hay pruebas. La imparcialidad se puede demostrar. Podemos pillarlo, venga. Pero la mayoría de las veces no se puede. No se puede, después os explicaré por qué. Y en los casos que se puede, no ha habido casos, pero no son muy evidentes. Hubo un caso que por casualidad, fijaros, el juez que persiguió, el juez Alba, que persiguió a Vicky Rosell. Ese juez se reunió con un empresario y le dijo al empresario, vamos a inventarnos un caso contra Vicky Rosell y la voy a meter en la cárcel sin que haya hecho nada porque me interesa. Y le dijo eso sin saber que el empresario lo estaba grabando. Y gracias a que el empresario lo estaba grabando, ha sido el único juez condenado en España y que hemos demostrado que era parcial, claro. Si hubiera más empresarios con grabadoras, tendríamos más. Pero bueno, hay casos que se graban. Pero fijaros, y lo que también se puede demostrar es lo que se llama técnicamente la imparcialidad objetiva. La parcialidad objetiva. ¿Qué quiero decir? Yo no sé, fijaros, yo no sé qué pasa por la cabeza de un juez cuando toma una decisión. Yo no sé si está aplicando su ideología o no. Sí lo sé y después explicaré porque hay pruebas. Pero bueno, a priori no lo sé. Pero sí sé que hay elementos que pueden llevar a la sociedad a pensar que no es neutral o que no es imparcial. Por ejemplo, si un juez está resolviendo un caso donde alguna de las partes es amigo suyo, el juez no debe resolverlo. ¿Por qué? Porque los jueces dicen, yo soy capaz, a pesar de ser mi amigo, de aplicar. Vale, yo sé usted es listísimo y es capaz de ser neutral. Pero como va a crear suspicacia, pues lo prohibimos. Entonces, hay una serie de cosas que están prohibidas. Cuando hay amistad, enemistad manifiesta con una de las partes, cuando alguno aparece. Está prohibido con matices. Os cuento un caso también, esto es muy divertido. Sí, un casito nada más que porque veáis lo duro que es esto. En León había un juez, hay un juez todavía, que su mujer es procuradora. No sé si sabéis lo que son los procuradores. Los procuradores como el abogado. En cada caso que tú vas ante un juez, tienes que llevar un procurador y un abogado. El abogado hace la estrategia de defensa y el procurador es quien lleva los papeles, quien se relaciona, quien negocia con la justicia, ¿no? Bueno, pues la mujer de este juez era procuradora y él era juez. Evidentemente está prohibido que un juez resuelva casos en los que su mujer es abogada o procuradora. Lo entendéis todos, ¿no? Porque dice, no, yo soy muy neutral. Sí, usted es muy neutral, pero por si las moscas, vamos a intentar que usted nos resuelva un caso donde está su señora operando y que, claro, si gana muchos casos, pues igual saca más dinero. Bueno, pues este señor le daba igual. Este juez le da igual, este juez de León. Y en 200 sentencias, 200, había dictado sentencia en asuntos donde su mujer era procuradora. Él llegaba al asunto, estaba ahí sentado su mujer y ganaba siempre. Qué bien, qué casualidad. Bien, 200 sentencias. Lo denuncia alguien ante el Consejo del Poder Judicial. El Consejo dice, ¡qué escándalo! Esto es escándalo, vamos a tomar medidas radicales. Lo condenaron a 20 días sin sueldo. O sea que estuvo 20 días cobrando menos y después siguió otra vez haciendo estos casos. Pues ya está. Bueno, pero en todo caso está prohibido. Eso es la imparcialidad objetiva. Quiero decir, es la idea de que un juez no solamente tiene que ser imparcial, sino que además tiene que parecerlo. Eso es la primera cosa que en España se está perdiendo. Y ahora iré a más cosas, pero esto es bastante grave. Dejadme que os hable 10 minutos, si tenemos, de la imparcialidad objetiva y de cómo se está perdiendo. Insisto, la idea es que aunque tú seas capaz de diferenciar tu manera de pensar y de olvidarte cuando entras en la sala, pues que no se note o que no parezca que eso. Eso hace que en la Constitución, por ejemplo, está prohibido que los jueces pertenezcan a un partido político o a un sindicato. Lo de los sindicatos tiene que ver porque se les permite tener asociaciones profesionales, pero no sindicatos que tengan ideología. Y no pueden militar en un partido político, y lo entendéis todo, ¿no? Hay una idea de fondo en la Constitución que dice, hombre, si un juez milita en un partido político
y todo el mundo sabe que esta persona milita en el partido, hombre, es posible que cuando le dé razón al partido en algún caso la gente piense que no soy imparcial. Eso es imparcialidad objetiva. No estamos diciendo que lo vayan a hacer, pero para soslayar la confianza de la justicia. Bien, eso en España se mantiene, se respeta porque está en la Constitución y no puede respetarse. Pero cada vez más los jueces españoles no tienen, ningún problema en identificarse públicamente con partidos políticos. Hemos llegado a una situación en España en que los medios de comunicación, y con la llegada de las redes sociales ha sido terrible, los jueces no se cortan en continuamente hablar ante la opinión pública de su ideología. No se cortan. Si entráis en Twitter, lo que ahora se llama X, yo no es que sea un tuitero, como decía antes Santi al presentarme, pero bueno, tengo Twitter como todo el mundo y lo uso. Y yo tengo identificado casi 200 cuentas de jueces. Las tengo identificadas no porque yo sea muy listo, sino porque son 200 personas que en su perfil han puesto soy juez. Algunos de ellos son anónimos y se inventan palabras así como juez, justiciero, no sé cuánto. Y otros pues ponen su nombre y apellidos. Y ponen en su perfil, soy juez, soy magistrado. Yo tengo identificado unos 200 jueces españoles en la red social Twitter. Me consta que hay muchos más, pero no lo dicen, no tengo ningún problema. Bien. Y tengo un grupo y cuando quiero entrar, pues miro y puedo leer lo que dicen los jueces españoles. Yo una mañana entro, no os podéis imaginar. Cuando estaba todavía Pablo Iglesias en el poder, lo mínimo que le decían, rata, no sé qué, todos los días, los jueces, esa rata asquerosa, no sé cuánto. Al presidente de gobierno actual, al presidente de gobierno, públicamente, señores que firman como jueces, todos los días le dicen, lo mínimo que le dicen es perro Sánchez, asqueroso, infame. Pero es que es terrible. Os cuento un caso y ahora os hablaré más de las redes sociales, pero un caso muy evidente. ¿Os acordáis de Juana Rivas? Juana Rivas era una señora que sufría maltrato, que el marido era italiano y que un juez italiano le había dado la custodia al marido a pesar de que era un maltratador. Y entonces ella, en un momento dado, pues se negó a entregar a los niños y tuvo problemas con la justicia porque había cometido un delito que era secuestro de menores, pero que en realidad se convirtió en la bandera del movimiento feminista en un momento dado, diciendo que no se le deben dar los niños a un padre maltratador, y hubo un momento en que ella era la bandera del feminismo. Bien. Como ella había secuestrado a los niños, pues hubo un juicio contra ella por secuestrar a los niños. Y el caso le tocó a un juez de Granada. Bien. Ese juez de Granada tiene una cuenta en Facebook que si entráis, la tiene todavía, ahora tiene capada. Pero en esa época, lo mínimo que hacía era escribir literalmente, todas las feministas son unas putas. A las feministas las llamaba feminazi, las llamaba brujas, les decía cosas más terribles. Me da igual, pero claro, me da igual, quiero decir, cada uno que piense lo que quiera, pues allá él con sus problemas. Problema, el juez que tiene que juzgar a la mujer que se ha convertido en el símbolo del feminismo español es un juez que en sus redes sociales todo el día dice feministas son una puta, las feminazis están yendo muy lejos, estamos en manos de las mujeres, no sé cuánto, del lobby de las mujeres, no sé cuánto, no sé qué. Claro, ¿alguien se cree que ese juez que condenó a Juana Rivas la condenó con imparcialidad? Pues a lo mejor sí. Seguramente él dice, no, esto no tiene nada que ver, yo soy capaz. Dice él, yo odio a las feministas, son todas unas putas. Pero cuando entro en la sala, se me olvida. Y veo ahí el símbolo del feminismo español y la trato igual. Bueno, él dice eso, que para eso aprendió 200 temas de memoria. Pues, bueno, pero nos podemos reír, pero no podemos demostrar que sea mentira. Quiero decir, no podemos demostrar. Pero sí podemos decir que los jueces no tienen por qué estar contando en las redes sociales si odian a las feministas o si odian a Pedro Sánchez o si odian los jueces, a la mujer del presidente de gobierno, la llaman Begoño, todas. Porque todos los jueces dicen que, o todos, montones, creen que es un transexual, no sé cuánto, que en verdad era un hombre, se han inventado una trola de esta, da igual, y lo ponen. Pero lo que quiero decir es, a mí no me preocupa que un juez sea de izquierda o de derecha. Yo a veces cuando doy charlas la gente me pregunta, ¿los jueces españoles son tan conservadores? Lo he mirado en el libro, lo he estudiado, pero me da igual. A mí no me importa que los jueces españoles sean fachas, de verdad que no. Lo que me importa es que en sus sentencias se note que son fachas. Y lo que me importa es que públicamente se presenten como fachas. ¿Por qué? Porque si el juez no habla en público de cómo piensa, yo de verdad voy tranquilo. Igual es igual de facha. Bueno, pero al menos tengo la duda.
Ahora, cuando los jueces continuamente, todos los días, en las redes sociales, están opinando de política, están opinando de religión, están insultando. Yo tengo el gusto de que todos los días me insultan un juez. Ayer o anteayer, un juez que no da el nombre, claro, porque no da la cara, me decía que soy muy feo, que no sé cuánto, miraba mi foto, que era calvo, no sé qué. Todos los días hay un juez que llega y me insulta. ¿Bueno? Pero fijaros, esos señores entran en Twitter, insultan a gente, bien, insulta cabrón, cerdo, no sé cuánto, boom, boom. Se pasan un rato insultando, se meten con Pedro Sánchez, se meten con los comunistas, boom. Y ahora, ya es la hora. Y ahora entran en una sala, se ponen su toga y ahora tienen delante a un tipo que es comunista o a un tipo que no apoya la religión cristiana suya o lo que sea y no hay ningún problema. Entonces los jueces, fijaros, los jueces tuiteros, estos jueces que en Twitter todo el día están contándonos su ideología, su religión, no son un problema porque después vayan a ser de un lado o de otro, son un problema porque minan la confianza de la sociedad en la justicia. Y en un país normal, en Francia, por ejemplo, en cualquier país decente, debería estar prohibido, escúchenme, no que opinen en Twitter, cada uno que opine, que Twitter es libre, que se presenten como jueces en Twitter. El problema no es que tengan opinión, el problema es que esos señores, ¿por qué ponen en su perfil que son jueces? ¿Sabéis por qué? Muy fácil. Porque si en su perfil pusiera, me llamo Pedro Gómez, nadie los conocería y nadie daría valor a sus opiniones. Ellos ponen soy juez, soy magistrado, porque así cuando digan cualquier cosa, todo el mundo va a decir, hombre, esto lo ha dicho un juez. Luego ellos utilizan el ser jueces para que sus opiniones tengan más prestigio. Y eso es lo que no pueden hacer. ¿Los jueces tienen libertad de expresión? Sí, como ciudadanos, no como jueces. ¿Pueden hablar de las redes sociales? Sí, como ciudadanos, no como jueces. Lo que no pueden hacer es presentarse todos con la toga, con el despacho, con la banderita de España, con el nombre, la foto, todos. Soy juez, soy juez, soy juez, y esta es mi opinión política. Porque en ese caso minamos eso. Y a mí esto me preocupa como signo. Esto no es un problema en sí mismo. Es un signo de que a nuestros jueces se han quitado la careta y no les importa aparecer en público como personas que tienen determinados sesgos, se han quitado la careta y han perdido el respeto que existe todavía en otros muchos países por la función judicial. En la mayoría de países de nuestro entorno esto sería un disparate. Un juez nunca habla en público de política, ni de religión, ni de preferencias. Nunca. Porque sabe que si lo hace, después se pueden poner en duda eso. Los jueces españoles lo hacen. Lo hacen en las redes, lo hacen en los periódicos, lo hacen en los actos públicos. Hay un juez, también es gracioso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todos los años hace la inauguración del año judicial. Y cuando queda inaugurado el año judicial, no sé qué, y suelta todos los años un speech insultando al gobierno. El gobierno socialcomunista que nos quiere quitar y robar. ¿De verdad? Y ya están los periodistas van esperando a que llegue el tipo y suelte, vestido con su toga, su speech contra el gobierno socialcomunista, que va a traer la dictadura y que el comunismo y que no sé, bueno, y suelta su rollo. Todos los años. Y no pasa nada. Porque ya les da igual. El culmen de esto, y es algo de lo que quiero hablar también en breve, pasa y tiene mucho que ver, y es algo que quiero hablar después, pero que lo adelanto. Fijaros, el procés fue un momento decisivo para los jueces perder la apariencia de imparcialidad. Por cosas que os contaré después, durante el proceso, los jueces se sintieron libres y apoyados y respaldados por gran parte del establishment español de decir públicamente, Puigdemont es un cerdo, el otro un cobarde, el maletero, todo, eso dicen todos los días, claro, el peluquín, que ya eso, claro. Además insultan siempre, los insultos son burdos, por el físico, por no sé cuánto. Bueno, pues entonces Puigdemont, no sé cuánto. Y cada vez que un juez decía eso, todo el mundo, qué bien, este juez español, a por ellos. Y ese a por ellos judicial les ha permitido ir, de verdad, ir quitándose la careta en otros muchos temas. Y era por contaros ya la pérdida de imparcialidad de la primera parte, la pérdida de imparcialidad objetiva, de apariencia de imparcialidad. Cuando se está discutiendo en España la ley de amnistía, hace un año, en noviembre del año pasado, ya no me acuerdo, parece que rápido pasa el tiempo, nada más que se hablaba de amnistía y nadie se acuerda. Bueno, pues y si iba a acabar el mundo, si iba a romper España con la amnistía. Pues en noviembre del año pasado, cuando se está discutiendo la ley de amnistía en el Parlamento, se empezaba a discutir la ley de amnistía en el Parlamento, los jueces decidieron que amnistía no.
Que la amnistía no, que qué vergüenza, cómo se va a perdonar a los catalanes, que no se puede perdonar, que esto es una vergüenza, esta bajada de pantalones, mano dura. Chicos, eso es política. ¿Me seguís? Los jueces se pronunciaron políticamente todos, los tribunales en contra de la ley de amnistía, que no les gustaba, como si alguien lo hubiera... Fijaros, los jueces tienen que aplicar la ley. No nos tienen que decir qué leyes les gustan o no. Usted no ha aprendido a ser legislador porque usted no representa al pueblo. Luego usted, cuando le den una ley, la aplica. Y si no le gusta, pues también la aplica. Pero no, estos jueces empezaron a decir, no, esa ley no la queremos, horrible, no sé qué. Pero el culmen fue cuando en noviembre del año pasado se convocan manifestaciones judiciales y los jueces, vestidos con su toga, que según la ley solamente se pueden poner la toga para actos jurisdiccionales, es decir, para actuar como jueces, vestidos con su toga, con sus puñetas, se concentraron en la puerta de todos los tribunales españoles para protestar por la ley de amnistía. Eso en Europa no se lo creen. Yo cuando lo cuento, cuando voy a una charla me dicen, eso no puede haber pasado. Y tengo que enseñarles a fotos. Porque no se lo creen que un juez vestido de juez vaya a la puerta de un tribunal de justicia a protestar porque no le gusta una ley. Porque quiere que se apruebe la ley que quiere el PP y no la ley que quiere el PSOE. ¿Pero qué disparate es ese? Pero en España hemos llegado a un momento en el que a los jueces no les importa mantener la imparcialidad y no les importa vestirse de jueces y hacer lo que está prohibido e ir a apoyar a un partido político o a atacar a otro a la puerta del juzgado. Han perdido la conciencia de que tienen que aparecer ante la sociedad como un poder neutral. Y en el momento que pierde ese mínimo autocontrol, porque a los jueces no los controla nadie, se controlan ellos solos. No hay otro poder, no se les puede castigar, es decir, no los puede controlar ni el legislador ni el ejecutivo, tiene que ser otro juez. Y en el momento que ellos dicen, nos da igual, pues lo que estamos en una fase de desmoronamiento de la autoridad judicial terrible. Y ahora voy a la tercera parte que quiero contaros. Os he hablado ahora de la apariencia de imparcialidad. Quiero decir, los jueces hablan en público de política, se pronuncian en público sobre temas políticos, ideológicos, de feminismo, de independentismo, de lo que quieran, todos los días. Vale. Y no se cortan. La tercera parte es, bueno, igual tenemos jueces tan buenos que aunque se pronuncien políticamente, y la mayoría son de derecha o de ultraderecha, por eso, insisto, a mí no me preocupa, en la medida en que no se desnotara, se puede decir, bueno, pero son tan buenos que después usted en la sentencia no es capaz de notarlo. Yo diría, pues chapó, tenemos jueces que no respetan la apariencia, pero que yo cuando leo una sentencia no lo noto. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Las sentencias judiciales cada vez, las decisiones judiciales cada vez están más politizadas. Y quiero poneros 3 o 4 ejemplos de 4 áreas en el que os puedo hablar de números y números y números con datos de sentencias evidentemente ideológicas. Claro, escuchad, ante esto cualquier juez que estuviera aquí diría lo primero, hombre, en el 80% de los casos las sentencias no son políticas. Digo, claro, porque en el 80% de los casos no hay un interés político. Cuando se pelean dos vecinos, una vecina que dice que le han tirado lejía sobre la ropa y otra que dice que no, que la ropa ya estaba manchada, dices, pues eso lo resuelvo imparcialmente. Y no te jode. Claro. Es que ahí no tiene tentación de ser parcial. A mí eso cualquiera lo resolvería imparcialmente. Pero en los casos en los que hay un problema ideológico de cualquier tipo, los jueces se dejan llevar. Vamos, voy a contar, no es lo que quería hablar, pero doy un ejemplo. Procejos de todo tipo, aunque ellos digan que no lo tienen. Algunos son ideológicos, otros sociológicos. Fijaros, lo sabéis todo. A la hora de dar la custodia de los niños, los jueces tienen la tendencia de siempre la custodia de las mujeres, porque los jueces piensan que quien mejor cuida a un niño es una mujer. Y cuando se separa una pareja, eso puede ser hasta bueno desde el punto de vista feminista. Pero quiero decir, pero obedece a un sesgo. Ahí ya no están actuando imparcialmente. Claro, en el caso de los vecinos que se pelean, sí, pero a la mínima que pueda haber un sesgo, se nota. Pero yo voy a contar ahora sesgos más llamativos. Primero, uno, si queréis, un caso, una parte que he trabajado mucho y os lo cuento muy rápido. El tema religioso. Bueno, hay muchos jueces, una mayoría de jueces en España, como vienen de un mundo muy conservador, y en España todavía funciona así, pues muchos jueces, la mayoría, que son fervientes católicos apostólicos romanos. Fervientes. Que están, de nuevo, si entráis en Twitter es muy bueno para saber ideología de los jueces, claro. Todos los jueces, hoy es el día de Santa no sé cuánto, que nos bendiga, Dios te... Bueno,
y están en su derecho, insisto. La libertad religiosa, pues los que estamos aquí tenemos nuestra religión cada uno y nadie nos... Bueno, y podemos hasta enseñarla en público y estar protegido por la Constitución. Problemita. El problema es cuando un juez tiene que resolver sobre temas relacionados con la religión. Y en España, últimamente, en la última década, se da mucho por un delito que hay en el Código Penal, que es delito contra los sentimientos religiosos. Se castiga en el Código Penal, que está mal hecho, pero bueno, a quien haga escarnio de los dogmas de una religión. Claro, el concepto de escarnio, interpretado democráticamente, es una cosa, y el concepto de escarnio, interpretado desde el punto de vista de religión, es otra. Me explico. El concepto de escarnio tiene que ser compatible con la libertad de expresión y tiene que ser compatible con la libertad de crítica, incluso a las religiones. Si yo quiero criticar a una religión, no hago escarnio. La idea de escarnio es condenar a quien deliberadamente intenta humillar a los practicantes de una religión. Bueno, hasta que te toca un juez muy religioso. Voy a contaros 2 o 3 casos. Tengo muchísimos más, podríamos hablar todo el día de casos religiosos, pero no quiero aburriros. Os cuento 2 o 3 casos para que veáis cómo está funcionando en España. En Málaga, pasó también en Sevilla, pero se resolvió de otra forma. En Málaga, unas señoras activistas, eran jóvenes. El 8 de marzo, en una manifestación por los derechos de la mujer, quieren criticar que la Iglesia Católica, en muchos aspectos, pues todavía contribuye a discriminar a la mujer. Y para hacerlo, construyen una vagina de plástico, de látex, y la ponen en un paso. Sabéis que ahí en mi tierra, en Andalucía, pues nos gustan mucho las procesiones, y entonces pues imitan una procesión, se visten ellas con unos capuchones, y la llevan en un paso a cuestas y organizan lo que ellas llaman la procesión del Santo Coño Insumiso, para criticar a la Iglesia Católica. Y hacen, entre otras cosas, se inventan unas coplas, unas oraciones inspiradas en oraciones católicas. Entonces hay un credo, que lo tengo por ahí, no me lo sé de memoria, pero muy gracioso, en el que creo en el Santísimo Coño, bueno, imaginaros. Insisto, no se meten con la religión católica, simplemente evocan con un coño lo que otras religiones hacen con la figura de... Eso, escúchame bien, os puede gustar más o menos. No tiene por qué gustar de a nadie y la libertad de expresión no se basa en que nos gusta lo que hace la gente. ¿Vale? Os puede gustar más o menos, pero no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque evidentemente de lo que se trata es de una expresión de libertad de expresión para criticar a una religión. ¿Cómo criticas la hipocresía de una religión? Pues voy a criticarlo haciendo lo mismo, pero con un coño. Insisto, ¿lo podemos compartir o no? No se trata de compartir. La libertad de expresión no va de compartir lo que se dice, sino de que la gente tenga derecho a decirlo, aunque no estemos de acuerdo. Bueno, pues entonces los abogados cristianos, voy a hablar hoy, una asociación que se llama Abogados Cristianos, que tiene muchísimo dinero, muchísimo, gasta al año millones, porque los condenan y gastan millones. Denuncian a esta muchacha por delito contra los sentimientos religiosos. Y le toca a un juez malagueño muy religioso. Claro, pero señores, eso no debería ser así en un país democrático. Y el juez hace una sentencia donde empieza diciendo: han deshonrado la imagen de la Santísima Virgen María. A ver, ¿usted cómo puede poner Santísima Virgen María en un documento del Estado cuando usted es un poder del Estado que no puede ser religioso? Un juez no puede escribir en una sentencia Santísima Virgen María. Lo siento, aunque lo crea. Ni puede decir, si fuera musulmán, Mahoma el más grande. No puede decir, Mahoma, alabado sea, en mitad de una sentencia, sería un disparate. Bueno, pues este juez pone María Santísima, la Virgen, no sé cuánto. Y ahora empieza con eso que dice: no hay mayor ofensa a los sentimientos religiosos que imitar la santísima oración del credo que fue dictada por no sé quién a los cristianos. Y entonces las condena. ¿Qué es lo que está haciendo ese juez? Fíjense bien. Está obligando a toda la población a obedecer los dogmas de la religión que él practica. Como él es católico, él dice: el credo fue dictado por no sé quién, por un santo, a no sé quién, para los cristianos. Y se han atrevido a imitar el credo. Oiga, pues,
Si hubiera sido por algo musulmán, como él no es musulmán, hubiera dicho, bueno, pues han dicho algo parecido a una oración, pues eso es libertad de expresión. Como él es cristiano, condena. Entonces, lo que no podemos tener son jueces que, si ellos son católicos, condenan a quien se meta con los católicos. Tenemos que tener jueces que condenen a todos por igual. Y no podemos tener jueces que dejen caer su ideología en el caso. Como eso os puedo contar 20, no quiero aburriros con los temas religiosos. Os cuento 2 más, si queréis. Pero no, un poquito más. Un caso muy parecido, en Jaén, casi igual. En Jaén, un muchacho jornalero, chaval, tenía 18 años. Cobraba, yo hablé con él, cobraba al mes tipo 500 euros, un precario, miserable, que vivía de recoger aceitunas en Jaén. Con los amigos de broma, un día en el Instagram, le coge una foto de un Cristo que allí en Jaén es el Cristo más querido de Jaén. La gente tiene mucha devoción por ese Cristo. Y coge la cara de Cristo y con una aplicación que hay en los teléfonos, le quita la cara y pone la suya. Y se la manda a 2 amigos diciendo, mira, colega, mando más que nadie. Bueno, pues lo ve un miembro de una hermandad que hay allí. Y ahora ese caso es más divertido. El caso de Jaén es de los más divertidos. ¿Por qué? Bueno, divertido no, de los más tristes. Pues resulta que el juez que le toca, además el juez es el teniente hermano mayor de la hermandad donde está ese Cristo. Resulta que le nombran una abogada de oficio, porque el chaval no tiene dinero, ponga abogado, y le nombran una abogada de oficio que también conoce al juez porque comparten la junta directiva de la Santísima Hermandad de Cristo de no sé cuánto. Y resulta que todos los implicados en este caso en el mundo judicial son todos catoliquísimos y todos están indignados. Y condenan al chaval. Claro, su abogada no actúa bien, el fiscal, que también, el fiscal pertenecía a otra hermandad, pero otra parecida. Sí, pero también el fiscal le propone que reconozca que ha cometido un delito y que le va a poner una multa muy suave, que creo que le ponen 600 euros o algo así, pero es más de lo que cobra al mes el chaval. Y entonces el otro es un chaval asustado y dice, venga, vale, dice, abogada, esto es lo mejor, cógelo. Y lo condenan. Y hay una sentencia condenatoria en la que el juez dice, este señor, este muchacho, ha blasfemado. Claro, la blasfemia se está convirtiendo en delito, porque a los ojos de un católico practicante, la blasfemia está muy mal. Y yo no digo que esté bien, lo que estoy diciendo es que el Estado no puede castigar a alguien por blasfemar. Y lo último que os cuento es religión, ¿vale? Pues no aburriros, ahora tenemos que pasar a varios temas más. Pero, ¿estoy hablando mucho? Muy bien, vale. Insisto, si os aburrís, decía algo, hacer ruido, hacer cosas. Os cuento lo que está pasando hoy día y lo que hacen los jueces. Todos los casos religiosos, todos, cuando llegan a una instancia alta, todos se resuelven a favor de las personas y en contra de la religión, digamos, no en contra de la religión. Quiero decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Estrasburgo y hasta el Tribunal Supremo ya han reconocido que criticar públicamente o reírse públicamente de una religión, y más cuando es la religión que está en todos los aspectos de la vida social en España, es libertad de expresión y no es delito. Todo. Luego todos los casos, todos, acaban en absolución, archivo. Los jueces lo saben y han inventado algo mucho, mucho más dañino, y es para que veáis cómo un juez manipulador utiliza la ley tranquilamente para su beneficio. Os lo cuento con un caso, pero hay mucho. Bueno, hay uno parecido que pasó aquí en Cataluña hace poco. ¿Os acordáis que en un programa de TV3 salió una vestida de la Virgen del Rocío? Y ha estado investigada y todo. Bueno, pues algo parecido. Hay un caso mucho, mucho peor, y es que el actor Willy Toledo, no sé si os suena, un actor de teatro, caras de cine, no sé qué. Pues Willy Toledo, con motivo de que condenaron a las muchachas, claro, un caso encadena a otro, que condenaron a estas muchachas por el coño insumiso, escribió en su cuenta de Facebook, me cago en Dios. Me cago en Dios, nada más. Los abogados cristianos lo denunciaron. Me cago en Dios, está haciendo escarnio de una religión, no sé cuánto, ¿cómo se va a cagar en Dios? Claro, estamos siempre en lo mismo, chicos, en que la blasfemia se quiere considerar delito por los jueces que son católicos. Era evidente, lo sabéis todos, no hay que ser juez, ni siquiera licenciado en Derecho, todos sabéis que por decir me cago en Dios, nadie va a ir a la cárcel. ¿Lo sabéis? Lo sabía el juez. Pero el juez que recibió la denuncia de abogados católicos hizo lo que están haciendo todos los jueces, que es decir, bueno, tengo que investigar,
a ver si es verdad o es mentira que este hombre ha cometido un delito contra los sentimientos religiosos. Como se han querellado, tengo que investigar. Luego voy a pedirle a Facebook que me envíe los textos. Y voy a pedirle a él que venga a declarar. Y abre un procedimiento en el que a él, fijaros bien, lo primero que le pasa es que le dicen, usted se tiene que buscar un abogado y un procurador. Y pagarlo. Y ahora usted lo vamos a estar acosando para que venga cada 2 por 3 al juzgado a declarar. Willy Toledo, además, él decide no ir, mandan a la policía, lo detienen, se esconde de casa, es detenido por la policía, se tiene que cambiar de casa, acude a declarar, lo tienen 2 años y medio, señores, 2 años y medio investigando, claro, no había nada que investigar, ahí pone, me cago en Dios, ya está. 2 años y medio dice el juez que necesita para investigar, para oír a los testigos, para preguntarle. Son 2 años y medio que Willy Toledo está pagando un abogado, está sometido, no le dan trabajo, está investigado, como dicen ahora, como está Begoña Gómez, como está... 2 años y medio. Y a los 2 años y medio dice el juez, no voy a abrir ningún procedimiento, lo archivo porque he descubierto que esto era libertad de expresión. Escuchen, lo están haciendo todos los jueces. ¿Qué es lo que hacen? Cuando reciben una denuncia absurda por un tema religioso que a ellos les afecta, dicen, yo a este señor no lo puedo meter en la cárcel, pero le puedo hacer la vida imposible 1 año, 2, 3, lo que dure. Y entonces lo que hacen es prolongar los casos. Lo admiten a trámite, que no deberían. Si ustedes denuncian a abogados cristianos por algo, yo les aseguro que el juez va a llegar y va a decir, se archiva el mismo día. Cuando denuncian ellos, el juez dice, uy, esto podría ser un delito, voy a investigar. Pide cosas. Le pasó, fijaros, a una persona transexual que ganó en Canarias el concurso este que hay, no sé cómo se llama, hay un concurso en que van con unos trajes grandes en carnaval, que básicamente son transexuales que se presentan a la gala de no sé qué, que es famosísimo, se retransmite en televisión. La que ganó un año, ganó disfrazada como de Cristo en la cruz. Consideraron una blasfemia, lo tuvieron 1 año y medio investigado. Con abogados, declarando no sé qué. La de la Virgen del Rocío en la televisión, lo mismo. Son todos casos, todos, de libertad de expresión. Hay otro caso en una feria en San Sebastián que vendían algo que decían, esto son hostias. Y era broma, era una golosina y la vendía diciendo que eran hostias. 1 año y medio investigados. Todos estos casos. Lo que sucede es que los jueces admiten a trámite, llaman a declarar, te tienes que buscar un abogado, te tienes que gastar un dinero, estás investigado, a lo mejor has cometido un delito, te afectan en tu trabajo, te afectan en tu vida normal, te obligan a ir a un juez, te obligan a gastar dinero y al final dicen, no hay delito, se archiva. Con lo cual tú no puedes hacer nada contra ese juez, porque ni siquiera ha empezado el procedimiento contra ti. Luego lo que quiero deciros es, cuando hay un tema que afecta a la religión católica, los jueces son, muchos jueces, implacables porque está en juego su propia religión. Porque no se cortan en aplicar sus propias ideas. Segundo ejemplo que voy a poner. Primero que quería poner la religión, que no es el más grave, aunque lo parezca, no, hay cosas mucho peores. Un caso mucho más terrible para mí. Los malos tratos policiales. Fíjense, malos tratos policiales. La mayoría de los jueces españoles tienen sobre todo los jueces de instrucción, que son ante quienes se presentan las denuncias, las demandas, tienen una relación directa muy fuerte, muy potente con los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo soy juez de instrucción, yo necesito la Guardia Civil o la policía, lo que haya en mí, que trabajen para mí. Yo tengo que decirle a la policía, oye, llevadme a tal sitio, oye, irme a levantar un cadáver, oye, investiga este tema. El juez de instrucción investiga gracias a la colaboración de la policía y la Guardia Civil. Luego hay muchos jueces de instrucción que se quieren llevar bien con la policía y con la Guardia Civil. Y hay otros muchos jueces que vienen de familia, muchísimos. No os podéis imaginar cuántos jueces son hijos de guardias civiles, de policía, vienen de ese mundillo. Y hay muchos jueces que, como son muy conservadores, para ellos la policía y la Guardia Civil es lo mejor. Os podéis dar un paseo. El día que sea el patrón de la policía o la Guardia Civil, os aconsejo que entréis en Twitter y miréis las cuentas de los jueces. Ahí se mezclan 2 cosas. Religión y policía, entusiastas. Todos los jueces ese día, ¡viva la patrona de la Guardia Civil!, que es la Virgen del Pilar. España, la patrona, la Guardia Civil. Bueno, y el día de la policía, que es el día de Reyes, por ahí, igual, el santo ángel custodio. La policía, el santo, el ángel, no sé qué, todos los jueces. A cambio, escúchenme bien, porque esto que les voy a contar no es inocente y es terrible.
La policía y la Guardia Civil en España, 2 veces al año, en todas las demarcaciones, dan condecoraciones. Y siempre condecoran a jueces. Prácticamente todos los jueces españoles, al menos todos los de penal e instrucción, todos han sido condecorados por la Guardia Civil y por la policía. Todos llevan aquí su medallita, orgullosísimos. Todos los jueces, si entran ustedes alguna vez en un despacho de un juez, tienen en su despacho plaquitas y diplomas que le han regalado la policía o la Guardia Civil. No sé si los mozos lo hacen, pero no me extrañaría que también lo hagan. Todos llevan, si pueden, pulseritas con el cuerpo de su elección. Vale. Y ahora sucede que con mucha frecuencia, en todo el Estado, todos los cuerpos de seguridad, todos, me da igual, tanto los autonómicos como los estatales, cometen abusos. Cometen abusos de muchos tipos. Y voy a decir por qué cometen abusos. Podríamos hablar también de eso un día entero, pero por varios motivos. Pero el primer motivo es que la policía tiene el uso legítimo de la fuerza. Y cuando alguien tiene el uso legítimo de la fuerza, como no lo controles mucho, tiene la tendencia a abusar de esa fuerza, porque son los únicos que legítimamente pueden dar un puñetazo a alguien. Y como son los únicos, si no tienen controles externos, tienen esa tendencia. Y podríamos hablar también de otras cosas, de cómo la policía española, de dónde viene, pero da igual. Porque eso se ha trasladado también a los cuerpos autonómicos, a la Archaina y a los mozos, y ahí ya no podemos hablar de franquismo, ahí hablamos de otras estructuras en las que realmente los cuerpos de seguridad, las personas que están, tienen dificultades a veces para usar proporcionadamente la fuerza y para no abusar de esa fuerza. Eso quiere decir que en España, a diario, se producen abusos policiales, de muchos tipos. Os puedo decir varios, yo hubo un tiempo que he trabajado mucho en temas de eso, pues hay de muchos tipos. Los más leves son que en una manifestación o algo, la policía te pega sin que hagas nada. Ha acabado la manifestación, te estás tomando una cerveza y llegan y empiezan a darte. O estás mirando, tú no has hecho nada, no es tu manifestación y llegan. Eso es lo más leve. A partir de ahí hay muchas otras cosas. Pues pasa casos en los que la policía te detiene y en el coche de patrulla pues te pegan. Hay casos en los que te llevan a la comisaría y la comisaría te pegan. Hay uso de la fuerza implica abuso de la fuerza. Muchos. Bien. En España es casi imposible investigar a la policía que abusa de su fuerza. Casi imposible. Tenemos, vamos ya, creo que son casi 16 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y escuchan porque esto es el único país del mundo que lo tiene. 16 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por torturas. Pero no condenan porque se haya demostrado que en España hay torturas. Condenan porque en España, cuando una persona va a un juez diciendo que lo han torturado, el juez lo archiva. No investiga. No es como el caso de la religión que tiene 2 años abierto. No. El primer día que presenta la denuncia contra un policía, el juez dice, no me lo creo, lo archivo. 16 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En casos sangrantes, casos de personas que he visto la foto hinchadas, llenas de moratones, que sale cuando la mayoría eran terroristas o acusados de terrorismo en el País Vasco, moratones por todo el cuerpo, inflados. La policía dice, pues no sabemos, los jueces no investigan. No, yo no veo nada, para adelante. El Tribunal Constitucional ha dictado ya casi 20 sentencias condenando a jueces españoles por no investigar malos tratos. Y a diario cualquier abogado de derechos humanos con el que hablen les va a decir que se siguen sin investigar. Pero totalmente. Y voy a contaros casos porque claro, es que es muy... Bueno, todo esto, claro, hay una cosa ahí un dato ilustrativo que va con lo que decía antes. A mí me ha pasado, en Dos Hermanas, en Sevilla, unos muchachos que decían que le había pegado a la Guardia Civil. Llegamos a hablar con la jueza, van a declarar, y cuando van a declarar, entramos en el despacho del juez, la jueza tiene una pulserita que pone Viva la Guardia Civil, tiene detrás una fila de diplomas otorgados por la Guardia Civil, tiene fotos con guardias civiles, y le decimos, claro, venimos a denunciar que les ha pegado a la Guardia Civil. La jueza se pone cara súper seria y dice, eso habrá que verlo, antes de saber lo que te vamos a contar. ¿Por qué? Pues porque es chocante, lo que decíamos antes, que los jueces hagan ostentación de cosas. Creo que estoy hablando más de la cuenta. ¿No? Bueno, entonces, en las denuncias, fíjense, en las denuncias en España
Los jueces tienen un doble criterio y por eso digo que se puede investigar. Yo he mirado muchísimos casos. Estudié para el libro, pues no sé, habré mirado más de 100 casos. De dos tipos. De denuncias contra policías y de denuncias de policías. Y los jueces tienen dos parámetros radicalmente distintos. Un policía dice, ese señor me ha pegado, y tú puedes ir por la palabra del policía 6 años a la cárcel. Tú dices, ese policía me ha pegado y tengo un vídeo donde se ve pegándome y lo más normal es que no se abra ninguna investigación contra el policía. Y de eso os puedo decir centenares de casos. Los pocos casos, mira, os cuento, siempre, 100%, siempre que hay denuncias de malos tratos, en prisiones pasa igual, siempre que hay denuncias de malos tratos contra la policía, siempre el juez a priori dice, si no hay una prueba, archivo. Y tú dices, bueno, la prueba mis amigos, sus amigos no me lo creo. La prueba un vecino, los vecinos no me lo creo. La única prueba que aceptan, la única, vídeos y fotografías. E incluso con vídeos y fotografías, pero lo cual quiere decir, punto uno, si usted no tiene testigos, yo se lo digo a todo el mundo hace mucho tiempo, si alguna vez les pasa a ustedes que por la noche tienen un problema con un policía, incluso con un policía local, y tienen una discusión, no se les ocurra, de verdad, llevarle la contra ni plantarle cara al policía. Si el policía da una torta, o les da con la porra, o les da un puñetazo, les aseguro que no van a poder probarlo jamás. Jamás. Y es más, lo que le va a pasar es que el policía los va a denunciar a usted. Porque el problema es que en todos estos casos, miren, el último caso que todavía no se ha resuelto, que he llevado yo, es de una actriz muy conocida, María León, no sé si suena. Esta muchacha que es chiquitita, pues había estrenado una serie de televisión que hizo no me acuerdo en qué cadena, que ella hacía de madre de un yonki o una cosa así. Bueno, ella había estrenado una serie de televisión y el día del estreno habían ido a celebrarlo unos amigos y volvían en Sevilla, volvían andando, iban por la calle y uno de sus amigos iba en bicicleta y llevaba un vaso en la mano de plástico. Entonces los para la policía local para poner una multa al muchacho, ellos que están un poco bebidos dicen que no, pero bueno, da igual, yo creo que sí, le dicen a la policía, hombre, no sé cuánto, y hay ahí un de esos. Y entonces, en ese momento, María León dice, ella, y me creo su versión porque he hablado con todo el mundo, un policía, sabiendo quién es ella, le dice, identifíquese. Dice a otra, pues es que no llevo el DNI encima. Y le dice policía, pues no se crea que por ser famosa no tiene que identificarse, que es mentira. La ley dice que si un policía te puede identificar de cualquier manera, aunque no lleve el DNI, no hace falta que se lo enseñe, pero bueno. Y le dicen, bueno, pues entonces nos tiene que acompañar a comisaría. Ella en ese momento, pues se le va un poco a cabeza y no, intenta escaparse. Como intenta escaparse corriendo, la cogen y entonces le dice a la policía, os voy a denunciar por no sé cuántos. Automáticamente la policía crea una versión, yo no voy a decir que se la inventa porque todavía no tengo pruebas, pero estoy convencido por todo el mundo que no pasó nada de eso. Se inventan que ella, al intentar escaparse, ha pegado un puñetazo a un policía, la denuncia. Claro, como ella dice, os voy a denunciar, la denuncian a ella. Y la denuncian por atentado a autoridad. No hay ningún parte médico, ningún policía. Ella tiene parte médico de que ella tiene lesiones por todos lados. Allá después la tratan muy mal en comisaría cuando está detenida. Muy mal, muy mal. Ella estaba con la regla, no le dejan que utilice nada, la dejan manchada todo el día. Bueno, la tratan de manera inhumana. Y ella no para de denunciar. Y entonces, al día siguiente, ella denuncia a los policías. Y cuando ella llega, la policía ya la ha denunciado a ella por un supuesto delito de atentados. ¿Qué es lo primero que hace el juez cuando ve las dos denuncias? Archiva la denuncia de María, la archiva, sin investigar. Dice, esto no tiene visos de ser real. La archiva y empieza a tramitar la denuncia contra ella. Automáticamente. Eso lo hacen todos los jueces de España. Todos. Y como no tenían vídeo, ni grabación, ni nada, que me quedan 5 minutos. Vale. Bueno, pues ya está, no voy a contaros más casos de abuso, pero bueno, os cuento un último caso de abuso y pasamos a otro tema. Este es muy grande. No, para que veáis cómo son los jueces españoles en estos temas. Bueno, es que tengo que contaros dos muy rápido. Uno, de denuncias contra la policía todavía, ¿eh? Un muchacho también en Jaén, también lo llevé yo personalmente. Detienen era un inmigrante en un tema de unos puestecillos que había, no sé qué, detienen a un inmigrante,
que de policía soy uno no sé cuánto, lo detienen, lo meten en el coche patrulla. Le ponen, lo hace siempre la policía, le ponen la esposa esta, como llamen ellos, se la ponen a la espalda y lo sientan en el coche patrulla sin cinturón de seguridad. Eso es una táctica que está denunciada por todas las organizaciones de derechos humanos, todas, que consiste en que pones sin cinturón de seguridad a alguien esposado en un coche patrulla, vas frenando y entonces la persona que no tiene cinturón ni mano se da con la mampara en la cara. Ese muchacho sale y está demostrado a cámaras del coche patrulla. Cuando entra está perfecto. Cuando sale lleva la nariz rota. Y hay una cámara que lo ve y que está grabado él con la nariz rota. Acudimos a un juez a denunciarlo y dice el juez, ¿y yo cómo sé que no se la ha roto queriendo para poder denunciar a la policía? Archivo sin investigar. Lo archiva, porque en la cabeza del juez la policía es buena. Y en la cabeza del juez los delincuentes son tan malos que son capaces de hacerse daño para denunciar. Y entonces, pero no investiga, quiero decir, no llama a declarar a los policías para escuchar su versión, lo archiva. Todo lo contrario que hemos visto en el caso. Y frente a eso, fijaros, y voy a ir más rápido, pero la ley dice en España que el testimonio de un policía vale igual que el de cualquier persona, que son testigos normales. No vale más. Eso dice la ley. Os cuento un caso que conocéis todos, pero porque veáis, cuando la policía te acusa, no hay defensa posible. No hay defensa, porque los jueces dicen, me lo creo. Hay dos casos, cuento dos. Uno, los 6 de Zaragoza, unos muchachos que fueron a protestar, o dicen que fueron a protestar a un mitin de Vox, en el que alguien tiró piedra a la policía. Pasadas 2 horas estaban en un bar, un grupo de muchachos, y entra la policía, detiene a 6 al azar, y dice, no, estos 6 lo hemos visto personalmente tirar piedra. Imposible. 2 horas después, en una manifestación con mucha gente. Pues 6 años de cárcel. Y el Supremo le ha dado razón. Y otro caso que conocéis todos, porque veáis cómo funciona cuando declara un policía. Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos, 7 años antes había habido una manifestación. Un policía dice, me dio una patada. Le preguntan en el juicio al policía, claro, hace 7 años, ¿estás seguro que fue? Seguro. ¿Por dónde vino? ¿Venía por la derecha o por la izquierda? No me acuerdo. ¿Cómo le dio la patada? ¿Con el pie derecho o izquierdo? No me acuerdo. ¿Fue usted al médico? No, porque fue un enrojecimiento. Y dice el tribunal, no lo creemos. Condenado, deja de ser diputado. ¿Qué quiere decir eso? Pues fijaros, que los jueces, cuando hablo de que los jueces aplican su ideología, quiero decir que los jueces españoles no son capaces de ser imparciales. De verdad, yo no estoy diciendo que prevariquen, no se equivoquen. Los jueces creen, están convencidos de que lo que dice la policía es verdad. Y están convencidos de que la ofensa a la religión son delitos. Están convencidos, no sé si me siguen. Porque no han aprendido que cuando ellos entran en la sala, su ideología no cuenta. Entonces, claro, esto es el tercer tema que iba a hablar, y ya no me da tiempo, dejamos para otro día, pero antes de acabar otra cosa, iba a ser el procés. Claro, todo lo que ha habido en torno al procés son jueces, escúchenme bien, no que prevariquen. Hay profesores por aquí que dicen, jueces prevarican. No prevarican. No. Los jueces españoles no son conscientes de que se están saltando la ley. Interpretan la ley de su manera ideológica porque ellos creen que el mundo es así y porque nadie les ha enseñado a no ser imparciales. Con algunas excepciones, también quería hablarles de lawfare, no me da tiempo, pero les cuento alguna cosa mínima. De ya el tema del proceso no me da tiempo a hablar. Pero fíjense, la ley de amnistía. Cuando la ley de amnistía llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo hace lo que nunca tiene que hacer ningún tribunal en democracia. Y es que dice, escúchenme la idea porque es peligrosísima. Dice, el Parlamento español... Ha habido unas elecciones. Hubo elecciones hace un año, ¿no? Hace año y poco. Hubo elecciones. La mayoría del pueblo quiso una mayoría parlamentaria a favor de la ley de amnistía. La sociedad democráticamente ha votado a favor de la ley de amnistía. Me da igual que les guste o no a ustedes. Me da igual. Se aprueba la ley de amnistía. Pues llegan unos jueces y dicen, esto por mis cojones que no se va a aplicar. Y entonces oponen, escúchenme bien, la legitimidad de un señor cuyo único mérito es que aprobó un día una oposición de memoria. Esa legitimidad la oponen a la legitimidad democrática de unas elecciones de un parlamento en el que toda la ciudadanía ha podido votar. ¿Qué pesa más? ¿Lo que quiere la ciudadanía que hace una ley o lo que quiere un juez que gana una oposición? Pues lo que quiere un juez. Y dice el juez, lo saben todos ustedes, se inventan y dice, como
cuando mandaron unas cartas de propaganda con la prevaricación, ¿no? Con la malversación, dice la ley de amnistía, los delitos de malversación se quedan amnistiados a no ser que haya un enriquecimiento personal de que una persona ya ilícitamente se haya beneficiado. Dice, bueno, pues todo lo que tenga que ver con el proceso, como de todas formas alguien tenía que pagarlo, pues da igual, toda malversación siempre va a ser así. Y se saltan la ley, se saltan la voluntad y aplican lo que ellos quieren. Insisto, convencidos de que lo que están haciendo tienen razón. Y por terminar ya, y el último minuto, os juro. Por Dios. ¿Qué hacer frente a todo esto? Yo lo que no quiero acabar, y por eso necesito un minuto, no quiero acabar diciendo vaya mierda, vaya... Bueno, tenemos una situación, desgraciadamente, en que la Judicatura Española, a partir sobre todo del proceso, se ha visto amparada por todo el sistema al perder la imparcialidad, al perder la neutralidad. Y tenemos jueces cada vez más imparciales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no hay soluciones a corto plazo. A los jueces solamente los puede controlar otro juez. Luego, cualquier idea de vamos a castigar a los jueces no vale. Hay otras medidas que sí valen, pero los gobiernos españoles, por ahora, no han sido valientes para hacerlo. Primero, cambio del modo de acceso. Que para convertirte en juez no baste con saber temas de memoria, que tengas que tener experiencia como abogado, que tengas que pasar test de adecuación y que haya una formación previa. A mí un psicólogo, yo le pregunté, digo, ¿cómo se aprende a ser imparcial? Y me dijo, lo primero es ser conscientes de que no somos imparciales. Los jueces españoles se sientan a escribir diciendo, yo soy muy imparcial. A alguien les tiene que enseñar a decir, no, me voy a sentar diciendo, como es posible que se me escapen mis sesgos, voy a intentar controlarme y así es como llega a ser imparcial. Entonces hay que cambiar el sistema de acceso, hay que incrementar las sanciones, aunque no funcionen, y no tengo tiempo de contárselo, pero hay un sistema. Y lo último, hay que empezar a utilizar a la sociedad como el contrapeso de los jueces. Quiero decir, es necesario, lo que pasa es que es difícil, analizar cada vez más jurídicamente decisiones judiciales y que los jueces tomen conciencia de que en la calle la gente ya se ha dado cuenta de que, aunque pretendan vestir de jurídica una decisión, con mucha frecuencia están tomando decisiones ideológicas, no solamente políticas, religiosas, de modo de vida, filosóficas. Y hacerse notar la pérdida de prestigio de los jueces, que eso les duele muchísimo, el sentir que se les critica porque precisamente no son neutrales, es una de las formas de que vuelvan a ser neutrales. Luego, lo que hay que hacer es organizar más actos como este y hablar más en público de que efectivamente los jueces en España no son lo imparcial que tienen que serlo. Muchas gracias. Disculpa, había mucho. Anda, que sí. Molt bé, ha arribat el moment que feu les vostres preguntes, intervencions. Ja n'hi ha una. ¿De quién depende cambiar el sistema de oposición para los jueces? Eso es muy fácil, eso se cambiar en una ley. A ver, es muy fácil técnicamente. Se cambia la ley orgánica del Poder Judicial. Mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, incluso se podría cambiar con mayoría simple. Incluso se podría cambiar con el Consejo General del Poder Judicial. Quiero decir, eso con las mayorías actuales se podría haber cambiado ya, si hubiera querido el gobierno actual, en varias instancias. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Otra... hablo yo. Voy a contestar rápido para que haya... Sí, sí. Que dicen que la inteligencia artificial es lo que puede ser más imparcial en un juicio. Esto se parece que se está estudiando, ¿no? No sé dónde, pero... Sí, hay estudios de eso. A ver, por ahora la inteligencia artificial es muy poco inteligente. Entiéndanme lo que quiero decir. Por ahora, en el ámbito de la justicia, hace poco a un abogado lo han sancionado por primera vez en la historia en el Tribunal Constitucional porque presentó una demanda hecha con inteligencia artificial y la inteligencia artificial se inventa las citas de las sentencias. Entonces, el sistema por ahora no está perfeccionado, pero evidentemente eso puede ser una ayuda para muchas cosas. Lo que pasa es que en última instancia tiene que haber una persona
que lo mire y que decida. Y si la persona cree que él tiene poder para que las cosas vayan para un lado o para otro, pues le puede pedir a la inteligencia artificial una cosa o le puede pedir otra. Eso ayudará, sin duda, pero no es la solución. Puede ser que los despachos los da el rey, da la imparcialidad. No, esa pregunta es un poco maliciosa, pero tiene... Pero fíjense, no, tiene su sentido. A ver, no quiero hablar mucho de esto, pero efectivamente, si el Poder Judicial representa, digamos, a una clase social o a un sector social, es el mismo sector al que representa el rey, al que representan las grandes empresas, al que representa el ejército y, si me apuran, hasta la Iglesia Católica, la institución, ¿no? Entonces, evidentemente, la conexión entre el rey y la justicia tiene que ver con que están ahí puestos para defender a un mismo sector frente a cualquier tentación de modificar la sociedad en otros lados. Claro. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta que me tiene un poco preocupado, no solamente a mí, sino a muchísima gente. ¿Por qué la justicia es tan blanda y permisiva, como por ejemplo con la delincuencia reiterativa? ¿Y quién juzga a los jueces, por favor? Sí, a ver, yo no sé si es blanda con la delincuencia reiterativa. En ese caso yo creo que las percepciones sociales, para empezar, no es la justicia, son las leyes, ¿no? Las leyes penales. Y yo creo que a veces pero igual me equivoco, las percepciones sociales no coinciden con la realidad. España de los países de Europa, está en la tabla alta de las penas más duras. Quiero decir, si ustedes comparan el sistema penal español con los demás sistemas europeos, España está con las penas más largas y más duras, pero con mucho por encima, incluso por delitos pequeños. Luego, lo que pasa es que la percepción social a veces no va con los datos y uno puede tener percepción de inseguridad y puede tener percepción de eso. Yo creo, sinceramente, y lo podemos comparar, puedo enseñarle datos, que en España las penas son muy altas. Lo que pasa es que a veces la reiteración de pequeños delitos, se ha modificado la ley para que se considere más, pero socialmente tiene un impacto muy fuerte. Entonces, claro, dice, es que esta persona ha robado una cartera y vuelve a estar en la calle. Claro, pero ¿cuánto tiempo queremos que una persona esté en la cárcel por robar una cartera? Quiero decir, pues cuando roba 80 veces, la misma cosa 80 veces, o habrá alguna... No, lo que quiero decir es, no sé, y no creo que podemos abrir el debate, pero que la solución de más pena de cárcel para la gente no siempre ayuda a evitar los delitos. Ya saben todos ustedes que los países con pena de muerte no se reduce, al revés, se incrementan los delitos. Yo entiendo que puede haber preocupación social, pero las cosas son un poco más complicadas, no es blanco y negro, creo, en este tema. Bueno... Sí, hola, buenas. Yo quiero preguntar dos preguntas relacionadas con el sesgo del juez. Había cuenta que siempre va a haber sesgo de una persona. ¿Qué responsabilidad tiene el legislador en no prever esas grietas de ese sesgo que todo el mundo tiene? Eso la primera, responsabilidad en no prever ese sesgo. Y la segunda, relacionado con lo que han dicho por allí, esa inteligencia artificial que puede ser una solución, porque uno no puede abrir la cabeza de un juez y ver qué sesgo tiene en ese momento, pero sí puede ver el algoritmo y controlar el algoritmo, y en todo caso sí que es una cosa pública y eso sí se puede ir perfeccionando. ¿Cómo está ese tema o cómo lo ve usted? Bueno, lo del sesgo, claro, a ver, está usted comentando algo importantísimo, y es que, pero hasta cierto punto, las leyes mal hechas o las leyes que permiten mucho espacio de arbitrariedad judicial, pues incrementan el sesgo. Entonces, claro, cuando lo que decíamos, pues leyes como la que dice contra los sentimientos religiosos, ¿qué es un sentimiento? En la medida en que la ley está muy abierta, es un tipo penal muy abierto, da cabida a sesgo. Hay un delito en este momento que permite muchísimo sesgo, que es el delito de odio, que le llaman, ¿no? Cuando incitar al odio. ¿Qué significa incitar al odio? Claro, pues hay jueces que dicen, si te alegras de la muerte de un torero, incita al odio. Pero si te alegras de la muerte de un etarra, no, eso es real. Han condenado a un señor por alegrarse de la muerte de un torero
y absolvieron a otro por alegrarse de la muerte de un etarra. ¿Por qué? Porque si lo llamamos incitar al odio, pues evidentemente el juez tiene que meter su sesgo para definir qué significa odio. Entonces hay que modificar tipos penales para que no haga falta que el juez utilice su manera de ver el mundo para completar lo que dice la ley. Y eso habría que arreglarlo. Pero digo que hasta cierto punto, porque lo que hemos comentado de amnistía, cuando los jueces realmente hay un empeño en sacar algo, lo sacan, y si la ley dice una cosa, la obligan a decir lo contrario. Pero los casos, que son muchísimos, de sesgo inadvertido, se pueden mejorar, evidentemente, mejorando la ley y detallando la ley, y con una jurisprudencia también que concrete más y que haya menos espacio en blanco. Y la inteligencia artificial, pues como decíamos antes, claro que sí, en la medida que avance, pero habrá que ver cuánto avanza y cuánto ayuda, sobre todo a la inteligencia artificial. Yo creo que más que nada es para que no haya diferencia entre unos casos y otros. Digamos, para que a situaciones iguales se le apliquen soluciones iguales. Que eso es una manera, yo creo que muy potente, de eliminar los sesgos y de aplicar, según quién venga cada caso, una ley u otra. Hola, buenas noches y gracias por todo lo que nos has contado. Hay una cosa que se me plantea, y es que si el Poder Judicial está como está, si las leyes está demostrado que están más que obsoletas, muchas de las leyes están obsoletas, si no hay nadie por encima del sistema judicial que pueda controlar o castigar, si es necesario, o multar, llámalo como quieras, a esos jueces que dictaminan leyes habiendo más que demostrado que están decantándose por algo, ¿qué hacemos? Claro. Además, otra cuestión. Tú como abogado, sabiendo todo esto, ¿qué esperanza te queda cuando tienes que defender a alguien? A ver, mire, esa pregunta hay una parte ahí que es curiosa y que yo hablo mucho con compañeros abogados. Si ustedes conocen a abogados, desde hace 20 años, no ahora, y más, los abogados siempre han dicho, cuando tienen un asunto te van a decir siempre, eso depende a qué juez le toque. Siempre. Tú presentas un asunto, presentas una demanda y un abogado que sepa dice, fulanito o menganito, si te toca tal juez, va a admitir el asunto, si se toca de otro, no te lo va a admitir. Quiero decir que lo de que cada juez tenga su sesgo, como decía el compañero antes, y interprete, eso ha pasado toda la vida. Lo que está pasando ahora más es que yo creo que se está acentuando. Entonces, no podemos aspirar a un sistema en el que todos los jueces sean iguales. Insisto, ha pasado siempre. Hay una denuncia de violencia de género, le toca a esta jueza que está muy convencida y sabes que va a investigar. Le toca a este otro que es un retrógrado y sabes que no va a investigar. Y lo sabe, te lo dice tu abogado, siempre. Pero, últimamente lo que hay un proceso que va a más. Bueno, pues lo que hay que intentar es que vuelva a unos, digamos, a unos parámetros defendibles, porque no vamos a acabar con el sesgo, pero al menos devolverlo. Puede haber sanciones, claro, pero para que haya sanciones hace falta leyes valientes. Y para ver que haya leyes valientes tiene que haber gobiernos valientes. Y para gobiernos valientes, cuidado, se arriesgan a muchas cosas. Yo nada más que les recuerdo a ustedes que la mujer del presidente del gobierno está encausada desde hace ya 6 meses por un juez que cada día investiga a ver si encuentra un delito nuevo. Lo último que la quiere investigar ahora es por decir que es una cosa sin serlo. Pero cada día un delito nuevo hasta que encuentre uno. Al fiscal general del Estado le hicieron un registro esta semana en su oficina que se han llevado documentos de hace años para investigar si hace 2 días filtró algo. Entonces yo entiendo que el poder político tiene miedo de los jueces, se podrían hacer leyes mucho mejores, se podría ser más duro en las sanciones, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se arriesga a...? Y un último comentario, ya sé que tenemos muy poco, pero sobre esto. Pedro Pacheco, que lo citó Santi al principio de la reunión, alcalde de Jerez, dijo, la justicia es un cachondeo. Lo condenaron por decir eso. Lo absolvió el Tribunal Supremo, que dijo, no, esto es libertad de expresión. Pero los jueces se aguardaron. Cuando hubo un caso pequeño de corrupción en el Ayuntamiento de Jerez, que él no sacó dinero, él había contratado a una persona de su partido para un cargo, que tenía que ser de libre disposición y puso a uno de su partido. Por eso se ha pasado 6 años en la cárcel sin ningún beneficio. Quiero decir que en España, cuando alguien dice en público cosas como la justicia es un cachondeo, casualmente le aplican, cuando mete la pata, le aplican sentencias mucho más duras que al resto de la población. Luego, a ver quién se atreve a cambiar eso.
bueno, pues eso estoy diciendo, que a quién se atreve a plantar cara. Pues entonces lo que... Después te pasamos el micrófono. ¿Cómo podemos llegar a creer en la justicia? No, yo creo que hay que seguir dando la batalla y hay que ir denunciando jurídicamente los casos, lo que decía antes. Cuando un caso no esté bien argumentado, hay que salir en público y decir esto no está bien argumentado y crear opinión pública. Que los jueces sientan el aliento de la opinión pública. No se puede hacer otra cosa. Es que si no, no hay democracia. Claro, ha habido 2 jueces, bueno, que yo sepa, pues Rainer Fulmich, no sé si sabe usted quién es. Bueno, muy interesante, es un juez, uno de los mejores, yo creo, del mundo, es alemán, y Rainer Fulmich está ahora mismo en la cárcel, lleva, me parece que 2 años ya en la cárcel, y bueno, él se atrevió pues a denunciar todo lo que ha pasado con los hospitales y con los tóxicos esos de las vacunas, del COVID. Y bueno, pues la justicia alemana aprovechó que se fue a México con su mujer para justificar que lo enmanillaban, se lo llevaron en México para aprovechar que no estaba en Alemania ni estaba en Europa. Se inventaron pues algo pequeñito, con eso aumentaron pues todo lo que, magnificaron lo que no debieron, mimbaron lo que, no, y la han puesto en la cárcel y está ahora en un juicio. Uno de los mejores abogados, yo creo que del mundo, por una parte. Y luego está el juez Presencia en España, que también se atrevió a denunciar pues, toda la corrupción de un Estado que te persigue por decir libremente, constitucionalmente, democráticamente lo que piensas, porque pensar no es un delito, hablar respetuosamente, aunque sea crítica, no es un delito, o más, salir con una vagina o con un pene de Mahoma, a lo mejor sí que es delito, porque el mundo musulmán, si sacas un pene de Mahoma y lo pones, no sé, en medio del Ramadán y te vas a hacer pues una ¿no? reunión por la ciudad, pues es un delito porque estás insultando al mundo musulmán, que es profundamente religioso, como si coges un Buda, pues lo mismo como si coges el mundo pues cristiano, ¿no? Entonces eso constitucionalmente está protegido, pero también está protegido la libertad de pensamiento, la libertad de respirar, la libertad de pensar, ¿no? La libertad de conciencia. Entonces, el juez Presencia pues, se atrevió a denunciar un sistema persecutorio de Estado, la corrupción profunda del establishment, me parece que español, y lo han metido en la cárcel y lleva, me parece que también pues, llevará, no sé, 14 meses o 2 años, no sé, pero por denunciar, por atreverse, por ser valiente y atreverse a hacer lo que Rainer Fulmich ha hecho y que la mayoría de jueces no se van a atrever. No sé, ¿qué piensa usted? Bueno, a ver, yo creo que hay muchos casos que podríamos sacar, muchísimos casos de injusticia. Lo que también creo que tenemos que diferenciar un poco entre los asuntos que son injusticias, que también lo ha habido siempre. No sé si ustedes ya no se acuerdan, pero el Lute. Pues el Lute fue un preso que por robar gallinas acabó pasando en la cárcel, pues nunca hubo un delito de sangre y nada, acabó pasando en la cárcel, pues yo no sé, como 20 años. Quiero decir que siempre, porque se convirtió en un enemigo del sistema. Es un ejemplo antiguo, pero quiero decir, hay que diferenciar las injusticias, que las hay muchas, de los casos en los que los jueces, claro, utilizan su ideología en vez de utilizar la ley. Y esos son los casos duros. Y bueno, usted menciona algunos, pues son terribles, pero hay muchos que todo el mundo conoce. Pues Pablo Hasél, que por escribir una serie de tweets, Valtonyc, pues tenemos casos de personas. Lo que pasó en Madrid, que al final no hubo cárcel, pero los titiriteros aquellos que pasaron un mes incomunicados por terrorismo, por poner una frase. Pues evidentemente hay determinadas opiniones que un sector de la judicatura, a su ideología, son tan peligrosas para el sistema que están dispuestos a silenciarla, claro que sí. Y eso es un caso típico de cómo los jueces utilizan su ideología, o, digamos, para silenciar lo que no les gustan. Y cuando es del otro ala, cuando es de alguien que piensa como ellos, pues evidentemente ni las condenas son tan duras, ni hay muchas veces condenas. Pues eso, esa doble vara de medir es el problema. A ver, yo quería comentar un poquito, volviendo hacia atrás, el tema este de la inteligencia artificial. Me parece a mí, quizá por deformación profesional, que se confía demasiado, aparte de que sea tonta. La inteligencia artificial se basa en decisiones humanas y, por lo tanto, tiene sesgos. Conozco, así como muy de oídas,
el hecho de que existe una especie de programa, algoritmo, que se utiliza por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria aquí en Cataluña y que en un momento determinado pues predicen que un preso determinado, independientemente de lo que juzguen los psicólogos o toda la gente que esté en contacto directo con él, pues predice que volverá a reincidir y por lo tanto no se le conceden los beneficios que sea. ¿Qué juez de vigilancia penitenciaria va a tener, digamos, valor para, si el programa dice, ¿y si me equivoco luego? ¿Y si me equivoco? Claro, pero a ver, dos cosas. Primero, donde hay utilidad, yo creo una utilidad muy grande, la inteligencia artificial, tiene que ver con que de todo lo que estamos hablando hoy, en el fondo es que los jueces tengan dos varas de medir. Lo que decíamos con la policía, que cuando te denuncia un policía te aplica una cosa, cuando denuncias tú al policía aplique otra. Y en el fondo todo esto, que a una religión le apliquen una cosa, a otra. Entonces, la inteligencia artificial sí puede servir en la medida en que como orientación al juez, para decirle a un juez, oiga, cuidado, que usted aquí quiere buscar una solución diferente de un caso que es esencialmente igual. Y puede hacer que el juez por lo menos piense y diga, oiga, me he dejado llevar por mi ideología, por cómo iban vestidos, porque son gitanos, porque son negros o porque son de tal forma y me estoy dejando llevar. Entonces, para eso la inteligencia artificial ayuda, porque evidentemente te avisa. Hasta ahí bien. Pero lo que no puede es sustituir la decisión. Y de hecho hay muchos problemas, y yo creo que constitucionales incluso en Cataluña, con el algoritmo que predice la posibilidad de que rompa o no rompa un permiso penitenciario. Si yo como abogado a mi cliente le dicen que tiene todo lo que tiene que tener, que tiene un entorno social que lo va a coger, un trabajo, voluntad de reintegrarse, le dicen, no, el algoritmo me ha dicho que no le podemos dar un permiso, hombre, pongo un recurso, llego al Tribunal Supremo y lo gano. El algoritmo puede ser orientador, pero se tiene que traducir en decisiones, motivaciones que podamos analizar. A mí me tiene que decir, usted no tiene un permiso penitenciario no porque haya riesgo, sino porque usted no tiene familia, porque usted ha delinquido antes, porque el delito era muy grave, porque desde la cárcel ha estado cometiendo delitos, porque ha estado en contacto, algo, pero no porque lo dice el algoritmo. Evidentemente, eso crea una zona de indefensión terrible, que es lo que hay que evitar. El algoritmo sirve para detectar trato diferente, discriminatorio, pero no debe sustituir la motivación judicial, claro. Señor Urías, primero, muchísimas gracias por tener la valentía, ¿no?, de enfrentarse a un estamento con tanto poder como es el jurídico y decir cosas claras. Y ahora la pregunta o la duda. Ha dicho usted que tiene el mismo valor el testimonio de un policía que el de una persona, cuando yo creía que el principio de veracidad aún está vigente, ¿no? Y al fin y al cabo los jóvenes de Altasu están en la cárcel, precisamente yo creo que por eso. Y después, relacionado con esto, también ha hablado de que fotos y vídeos y etcétera, la ley Mordaza famosa, que aún está vigente, que el PSOE prometió erradicarla, quitarla o derogarla, etcétera, y aún la tenemos, ¿no? Creo, que... Sí. Sí, a ver, son dos cosas separadas, pero están relacionadas. Primero, en contra, fíjense, en la sociedad española se ha instalado la idea, la han instalado abogados y jueces queriendo, de que la policía tiene una presunción de veracidad. Eso es falso, es falso. Lo que dice el Tribunal Supremo es, el testimonio de un policía es como el de cualquier otro testigo. Es verdad que después ha habido sentencias del Tribunal Supremo que han dicho, claro, en este caso concreto no hay motivo para dudar del policía, porque el policía no tiene un interés. Entonces, en la práctica normalmente dicen, si el policía no tiene un interés directo, por ejemplo, si no ha sido denunciado, si no tiene un interés directo, hay jueces que dicen, bueno, es un funcionario, ¿por qué va a mentir un funcionario? Pero eso lo hacen los jueces. Lo que dice la doctrina, lo que dice la ley, es que son un testigo como otro cualquiera. Eso viene en la ley de enjuiciamiento. En la ley Mordaza sí que venía una presunción de veracidad a la hora de multas administrativas, que no confundamos lo que es una multa administrativa con lo que es el tema penal, cuando intervienen jueces. Una multa administrativa es que la policía te dice que tú has cometido una infracción y te sancionan. Eso lleva pasando desde mucho antes de la ley Mordaza. A ver, de toda la vida, lo sabemos todos que estamos aquí, la Guardia Civil se pone en un... Cuando no había cámaras, se pone en un cruce, pasa alguien, ve que va a cometer una infracción y dice, denuncia al coche tal. Y aunque no tuviera fotografías, si lo denunciaba la Guardia Civil, pues había jueces que se lo creían y había que ver. Luego, y sobre todo la multa te venía.
Después podías recurrirla y ganarla. Pero a multa te la ponían, que es lo que pasa con la ley Mordaza. Luego ahí no hay ningún cambio. Lo que sí es cierto que la ley Mordaza estableció un tipo de multa por unas conductas que antes no existían, que ha llevado, fíjense, creo que hay como 700 u 800.000 multas por este motivo. Y hay dos motivos. Uno es por falta de respeto a autoridad y otro es por desobediencia leve. Y estos dos tipos de multas, en concreto estos dos, son terribles porque si usted va a una manifestación y está en la calle y un policía le dice, échese un poco para allá, y tú le dices, no quiero, 100 euros de multa. Es más, tú estás sentado en la calle y llega la policía local con unos amigos sin beber y te dice un policía local, oye, aquí no se puede estar. Y tú dices, ¿cómo que no se puede estar? Esto es una vergüenza. 100 euros de multa. Porque todo el que le contesta a un policía, el policía automáticamente dice, me ha faltado el respeto o me ha desobedecido. Después lo puedes ganar ante un juez, pero casi nadie va ante un juez, etcétera, etcétera. Lo ha grabado, claro, pero entonces la reforma de la ley Mordaza que se está estudiando y esperemos que se apruebe, lo que va a hacer es quitar estas dos faltas. Es decir, que la policía no te pueda multar porque un policía diga me ha faltado el respeto o porque un policía diga me ha desobedecido. Que son los que están haciendo que hoy día la gente da miedo manifestarse en la calle, porque tú estás en una manifestación cualquiera, un policía se encara contigo, lo miras mal, le dice lo que sea, te pide el DNI y automáticamente 100 euros de multa. Sí, siempre ha podido. Siempre. En la ley Mordaza pusieron un artículo que dice no se pueden utilizar gravemente las imágenes con policía para causarle daño, no sé qué, fue al Tribunal Constitucional y lo anuló. Luego el Tribunal Constitucional siempre ha dicho, ustedes pueden grabar a quien quieran. Grabar. Difundir no siempre, pero grabar a siempre. Es decir, usted puede grabar. Todo lo que usted puede ver lo puede grabar. No hay diferencia entre que lo vea o que lo tenga en un dispositivo. Otra cosa es los usos. Hay casos en los que usted no puede revelar los nombres de los policías, no sé cuál. Pero grabarlo siempre. Y tenerlo grabado para defenderse siempre. Yo quería, más que nada, tras esta conferencia lo que nos llevamos es la imagen de que el sistema judicial, hay un sistema de elección de los jueces que no es correcto, de que los jueces campan a sus anchas e imponen su propia voluntad con el sesgo por su propia ideología, pero aparentemente parece que la mayoría es de derechas y tienen ese ideal. Pero, claro, hay casos, y corrígeme si me equivoco, en los que hay jueces que son más progresistas, pero que pecan del mismo sesgo. Yo recuerdo que aquí en un conferenciadero se había hablado del caso de Anónimo García, que hizo una performance sobre el tema de la manada, más que nada como crítica a los medios de comunicación, y fue condenado, ¿vale? Y en aquel momento ni el juicio paralelo que hacen los medios lo apoyó, ni las personas más progresistas que defendían la libertad de expresión se pusieron de su lado y le dieron la espalda, ¿no? Por lo tanto, la imagen que puede haber es que el sesgo y la mala elección de los jueces y la mala aplicación de la ley está en todas las ideologías políticas. ¿Lo ves así? A ver, lo que pasa es que yo creo que en España, a ver, el modelo de juez, yo no quiero ser negativo y no quiero acabar esto y que todos digamos, hay jueces que están luchando por hacerlo bien, hay jueces que no saben, no son conscientes del sesgo, por eso he hablado de cambiar métodos de elección y muchas cosas, ¿por qué no? Pero el problema es que los jueces en España todavía tenemos una idea casi medieval de que son personas sabias, capaces de... Fíjense, un juez es un funcionario que aplica la ley. Yo leo la ley, miro el caso y la aplico. Pero los jueces se creen que son todavía como en la Edad Media, ¿no? Cuando no había leyes y los jueces eran las personas buenas que cuando dos tíos se peleaban decían, ¿tiene razón usted o la tiene usted? Esa especie de ese poder, ¿no? Por encima, como que tiene una ética superior a los demás. Ese sentir que tu ética vale más que los demás, que tú tienes unos valores que los demás no tienen, eso se lo creen muchos jueces. Ellos no son, dicen, yo es que tengo unos valores especiales, que estoy por encima. Yo creo que sí están convencidos de que su papel como juez no es un funcionario que aplica la ley. Como juez es alguien que tiene un valor por encima. Eso quiere decir que incluso siendo de izquierda o siendo de derechas, hay jueces que tienen ese sesgo de, no de protagonismo, quiero decir, pero de, sí, yo soy la élite y yo interpreto las cosas. No, lo que yo estoy diciendo hoy no tiene que ver con ser de izquierda o de derechas. Lo que sí pasa en España es que como mayoritariamente son de derechas, pues mayoritariamente los que aplican su sesgo es un sesgo de derechas. Hay muchos jueces de derecha que intentan hacerlo muy bien y hay muchos jueces de izquierda que lo hacen mal. Quiero decir, no hay que diferenciar por ahí. Hay que diferenciar por buenos y malos jueces o por jueces que tengan sensibilidad o que no tengan sensibilidad con la sociedad, ¿no? Entonces,
pues posiblemente ha habido jueces de izquierda que en determinados momentos han tenido posiciones conservadoras o posiciones erróneas. Pues no, claro que sí. Has dicho que últimamente había aumentado un poco la imparcialidad o las malas prácticas de los jueces. Yo estaba pensando, o te pregunto, vaya, ¿tendrá eso alguna relación con esa historia del lawfare que se ha puesto de moda en muchos países, sobre todo en América Latina, que de hecho es una mala práctica de los jueces o de la justicia? Que no sé si tiene relación o no tiene relación, es la pregunta. A ver, claro, el lawfare es la expresión más extrema. El lawfare es cuando los jueces se sienten tan autónomos en su poder que no les importa usarlo para alterar los otros poderes políticos. Es decir, los casos graves de lawfare, pues lo saben ustedes, pues cuando al presidente de Brasil lo meten en la cárcel para que, sin pruebas, sin nada, para que no se pueda presentar a las elecciones y para que gane otro. O como han hecho muchos presidentes latinoamericanos. Claro, en España hemos llegado a eso, pues igual no al mismo grado de lawfare, pero claro, a medida que los jueces van cogiendo más soltura en utilizar sus sentencias políticamente, pues más fácil es que haya casos de lawfare. Entonces, aquí ha habido algunos, y antes os dije lo de Alberto Rodríguez, pues claro, eso, y hay muchos otros, pero con distinta intensidad, por ahora. Lo que yo creo que ha sido determinante en todo esto ha sido el proceso. El proceso es el momento donde a partir de 2015 se dice a los jueces, lo dice Rajoy, dice, yo esto es un tema ahí en Cataluña, los independentistas, que yo no lo puedo controlar, que lo frenen los jueces. Primero el Tribunal Constitucional, que tiene que decir que todo es inconstitucional y que tiene que prohibir, hasta decir cómo me desobedezcan, los meto en la cárcel, los síndicos, aquellos que había, no sé qué. Y después, cuando se produce el 1 de octubre, el tribunal. Y dice Rajoy, esto que lo resuelvan los jueces diciendo que todo está prohibido. Entonces ponemos a los jueces en la primera línea de la trinchera política a que defiendan unas ideas políticas. Y ese poner a los jueces a defender unas ideas políticas hace que incluso jueces que eran conservadores, pero que no se atrevían a dar el paso, se sientan amparados por todo el sistema. Entonces yo creo que eso ha sido un momento decisivo, no solo por lo que ha pasado con el proceso, que ya lo saben todos ustedes, sino porque se está aplicando a muchas otras cosas. Entonces, claro, el proceso es lawfare, pues no sé si es lawfare, pero a medida que a los jueces les vamos diciendo, resuelvan ustedes un problema que es político, es político. Yo insisto, el 155 no es político. Que el gobierno le quita a Cataluña, pues no, pero no es jurídico, es político. Ahí un juez quiere hacerlo, un político quiere hacerlo, que lo haga. Y ya lo votarán o no lo votarán y veremos cómo acaba. Y como acabó fue que subieron los partidos independentistas. Bueno, pero eso es política, aunque no nos guste. Llevarlo a un juez y que un juez diga está todo prohibido, prohibido manifestarse, prohibido salir, y si salen le vamos a meter 12 años de cárcel, pues evidentemente eso es poner a los jueces en un papel que no es el suyo, y una vez que lo has puesto es muy difícil que den marcha atrás. Aquí no hay, no? Molt bé. La propera activitat que farem serà el 13 de desembre, també un divendres, que vindrà l'Antonio Hidalgo, escriptor, i ens parlarà de narcocràcia, l'Estat i el negoci de les drogues. Si us interessa, diguem-ne, conèixer millor el pensament del Joaquín, ja sabeu que aquí fora teniu les seves obres, o dues de les seves obres, i també que el podeu seguir perquè és un prolífic articulista en diaris com ara el Diari Ara, per exemple, o el Público, el Diario.es i d'altres. I finalment, l'única cosa que ens resta és agrair al Joaquín haver-se desplaçat des de Sevilla fins aquí, que és una pallissa, per fer-nos una mica més savis, per comprendre una mica millor aquest món de la justícia, aquest dinosaure que dèiem abans. Moltes gràcies, Joaquín. Gracias a vosotros, y he aprovechado a comprar longaniza, así que merece la pena el viaje.